¿Alguien va a grabar? ¿Quién está grabando? Buenas tardes, yo ya puse a grabar, así que ya pueden iniciar. Ah, bien. Bueno, vamos a esperar que se conecten un poquito más. Guadalupe, ¿estás por ahí? Lautaro ahí está conectando. Buenas tardes, Sheila. Bueno, vamos a esperar un ratito para que se vayan conectando por el tema de estos problemas. Ay, hay el micrófono de alguien, si puede silenciar. Ahí no se escucha, ahí se escucha que tiene su apunte cerca, ¿está bien? Bien. Doctora, ¿Sí? ahí está, ahí pudimos Bien, sí. ingresar. Sí, me estaba mandando mensajes personas que me decían, profe, estoy esperando su clase, no puedo entrar, y yo no sabía qué decirles. Debe ser por los cortes de luz también. Está muy Sí, sí, cargado ahí. todo. Claro, sí, sí. Sí, tuvimos un par de problemas con ese tema y no sé por qué, pero hay un dilema con el internet que muchos están con un internet bastante complicado. Sí, eso es todos los años es así en enero. Bueno, a ver, son las 10. Vamos a esperar 5 minutos, Lautaro, para que se conecten, pues para que se conecten más chicos, porque veo que va subiendo el número. Y comenzamos. ¿Te parece? Sí, sí, Bien, sí. bien. Bien, Esperemos entonces hasta a la y 40 bien, comenzamos súper. entonces. Chicos, ¿sí? Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, disculpen la demora del inicio de la clase. Estábamos con un par de problemitas con el tema de poder comenzar, como ya le dijimos, por el tema de la luz, del internet, está bastante complicado. Siempre se complica un poco en esta época, pero bueno, ya solucionamos. Muchas gracias por estar acá y la profesora me pidió, ya les habrá dicho, me pidió que por favor estén con sus apuntes en la mano, una libreta, una virome, con marcador y estén con el cuadernillo porque van a aprender lo que es nuevas técnicas de estudio. La idea es que puedan exponer en esta primera hora, exponer y hacer una autocorrección junto con la profesora. Y bueno, va a estar acompañándonos un compañero mío también encargado de ingreso, Joel, que va a dejar su número y demás para el tema de los grupos y demás, y va a estar contestando por el chat cualquier duda que estén teniendo, él va a estar contestando por el chat. También se va a sumar ahora dentro de un ratito una compañera también, Rocío, que también es encargada de ingreso, ella también va a estar contestando por el chat todas las cuestiones, dudas y demás que tengan ustedes. Así que los dejo con la clase y bueno, arranca nomás. Bueno, buenas tardes. Como dije, vamos a esperar un poquitito, chicos. 4 minutos hasta la -20. Rocío, buenas tardes, mucho gusto. Señorita Rocío. Bueno, vamos a trabajar en conjunto y Joel también. Buenas tardes, señor Joel, mucho gusto. Bueno, vamos a esperar entonces 3 minutitos. Yo tengo 19:37 a que se conecten los chicos que estaban esperando porque me llegaron varios mensajes. Así que, y 40 arrancamos, ¿les parece? Con el tema voy a hablar un poco de los trabajos que recibí, todo eso, así que esperamos un rato. Mientras se van acomodando, por favor, silenciar los micrófonos. Ya saben que la dinámica va a ser así. Van a silenciar los micrófonos, voy a hablar un poco de los trabajos que recibí, voy a dar un poco las devoluciones y hay un grupo que quería exponer, así que tenemos que organizarnos. Esperemos 3 minutos y a las 20 comenzamos, ¿sí? El grupo que va a exponer, yo tengo anotado acá en mi agenda, es el de Carrizo Paula, Aranda Miguel, puede ser, Gómez Guillermina, Altamirano Maxi, ¿están presentes? Andrasevich Javier, no sé si ellos eran los que van a exponer, Lautaro. Capaz que Lautaro se fue a buscar algo para esperar a las -20.
Bueno, está Antonella Rolón. Víctor Gómez no se encuentra. Deben estar ingresando. Víctor Gómez no se encuentra, quien me mandó su trabajo individual. Said Segovia. Roxana Gómez. Gómez Gladys. Gladys Roxana Gómez, ahí te veo. Puedes poner tu micrófono. Vos me mandaste por celular, ¿verdad? Sí, profe, le mandé, creo que 2 o 3 veces el mismo trabajo. Sí, me mandaste varias veces. No te preocupes que lo recibí por todos lados. Me faltó por Instagram y por Telegram recibirlo, pero no hay ningún problema. Bueno, para los que son nuevos, me voy a presentar, ya vamos a comenzar. Mi nombre es Elba Romero, soy, bueno, no hay problema. Ah, sí, Jenny Andrés Carriza Paula no está en el grupo. Bueno, me presento para los que no me conocen y hablamos con el grupo entonces. Sí, Jenny, no hay ningún problema. Bueno, mi nombre es Elba Romero, ex egresada de la prestigiosa Facultad de Derecho, Social y Política que tanto quiero, abogada por supuesto, y también tengo mi segundo título, bueno, fue mi primera carrera, de profesora en Historia de la Facultad de Humanidades de Resistencia. Actualmente también, además de ser profesional, soy alumna porque pasé al segundo año de la licenciatura en la carrera de Ciencias Exactas, la Ciencia Natural y Agrimensura, UNE también, en segundo año de Tecnicatura en Programación. ¿Está? Así que estoy en las Ciencias Exactas y en las Ciencias Formales. Nosotros somos las Ciencias Formales, ya debes saber eso, junto con la Historia y el Derecho y la Psicología, y la Sociología también. Y ahora estoy indagando y perfeccionándome para ser desarrolladora web. Bien, actualmente estoy haciendo un curso también de la Secretaría de la Nación, especializándome en Derechos Humanos, y ya tengo una especialización en Didáctica de Estudio, Pedagogía Didáctica. Estuve mucho tiempo en Humanidades antes de irme a un intercambio en inglés, a estudiar inglés en Estados Unidos. Estuve ya muchas veces adscripta en todo lo que tiene que ver con didáctica y pedagogía. Entonces ya me presenté para los que no me conocen, y comentarles cómo es la dinámica de estas clases de apoyo que brindó Franja Morada. Ya la clase pasada, bueno, yo vengo trabajando creo que es mi cuarto año que vengo trabajando con el ingreso. ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de esta clase? ¿Hay gente nueva, quiero saber? ¿Hay gente nueva que no se haya conectado, que esta sea su primer clase? Necesito que sean sinceros, ¿sí? Bien. Sí, profe, hola, soy nueva. Bien. Para los nuevos, lo que le voy a indicar es que, bueno, allá veo que levantaron la mano, todo perfecto. A los que son nuevos, les voy a indicar que miren la primer clase, ¿sí? Porque ahí yo ya hablo y hago todo, ¿sí? ¿Lautaro? Doctora, una aclaración hago sobre eso. Estamos teniendo un problemita para subir la clase, pero ya dentro de poquito vamos a estar subiendo la primera clase, así que ya le vamos a estar mandando por los grupos y demás el link para que ustedes ya estén enterados de que se subió la clase de contexto histórico. Con razón que me llegaron algunas preguntas de dónde estaba la clase. Claro, se había guardado en la nube, así que hay que bajar nomás de la nube eso y ya se sube. Bien. Eso nada más, doctora. Tener en cuenta también, Lautaro, que lamentablemente, chicos, por más que se sumen ahora o se sumen en la tercera clase, yo no puedo volver atrás, ¿sí? Porque yo estoy a full, tengo que avanzar por el bien de ustedes son los protagonistas de esto es beneficio de ustedes, la educación pública gratuita, que tenemos valores en común con Franja, que siempre está acompañando desde el primer paso al ingresante, que tengo un gran cariño a Franja Morada. Yo también fui adherente, fui militante mucho tiempo cuando era estudiante, así que los valores nos unen, pero tenemos que organizarnos, ¿sí? Yo quisiera dar todas las clases que fuera posible dar didácticamente, porque más de 1 o 2 o 3 horas no van a estar atentos, pero los que recién ingresaron, vean esa primer clase que Franja Morada va a subir, ¿sí? Porque lo que dije ya en esa primer clase no lo voy a volver a repetir ahora, porque hay muchos de sus compañeros que ya avanzaron, y yo no puedo volver atrás, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, y tengo ya planificado y organizado una clase. Esto le va a pasar lo mismo a ustedes, ya vamos ambientando, ¿no? en la etapa universitaria. Así como ustedes en la secundaria o en su trabajo faltan y se pierden información, ¿qué pasa? Bueno, tienen que preguntar, tienen que ir a los apuntes que hicieron sus compañeros,
pero no puedo retrasar a todo el grupo que viene ya con una dinámica preestablecida. ¿Está? A ellos él le está diciendo que les deje su número, que le hablan, perfecto. Gracias, Joel, por colaborar. Y bueno, entonces... Hablando de eso, doctora, hablando de eso, doctora, una cosita más para aclarar. Con respecto al tema de los números de teléfono en los grupos. Ya me pasó la clase pasada, para la idea que no les pasa a mis compañeros también, para ser más organizado. Los chicos van a ir dejando periódicamente su número, van a ir a cada tantos mensajes volver a dejar su número con su nombre. Por favor, escríbanle a ellos, no dejen su número porque siempre llegan mensajes nuevos y sus números se pierden. Entonces, escríbanle a Joel y a Rocío cuando ellos ponen su número ahí ustedes le escriben, le dicen yo quiero estar en tal grupo, me quiero sumar y bueno, y ahí ellos lo van a sumar a los grupos. No vayan dejando sus números porque por ahí ellos no lo van a ver y demás y se les va a pasar porque son muchos los mensajes. Bien, ok. Eso no okay. Perfecto. ¿Alguna otra aclaración más antes de empezar? No, doctora, eso nomás. Bien, perfecto. Entonces, los que no estuvieron en la clase pasada, les resumo lo que va a ser esta clase de apoyo. No falten a la clase de apoyo, chicos. Acá nosotros vamos a aprender a estudiar. Ustedes tienen la finalidad mía, como a mí yo amo enseñar, es que ustedes aprendan a estudiar, comprendan técnicas de estudio, que yo ya expliqué muchas técnicas de estudio en la primera clase, pero que las implementen ahora, ¿sí? Comprensión lectora, cronología, comprensión de texto o comprensión lectora con notas al márgenes, son técnicas de estudio que ustedes me dicen, que ustedes pueden pensar, ¿qué es esa técnica de estudio? No me sirve, sí, les sirve, no es lo mismo leer que estudiar. Acá conmigo, mi objetivo no es yo darles todo el cuadernillo, explicarles todo. Mi objetivo es que ustedes aprendan, obviamente de la mano conmigo, que les voy iluminando en el camino del conocimiento, ustedes aprendan a adquirir. Están grabando la clase, ¿verdad? Pues me quedé pensando en eso. ¿Sí, Rocío? Sí, doctora, se está perfecto. grabando la clase. Bien, bien. Entonces, yo quiero que ustedes adquieran técnicas de estudio, porque de ahora en adelante van a tener muchísimos libros hermosos que leer, que a mí me encantan leer los libros. Van a tener muchos libros que leer, van a tener que aprender a interpretar la ley, van a tener que aprender a interpretar el libro, así como me dijeron algunos compañeros que le parece sumamente largo esto, que no tiene espacio, que les asusta. Bueno, desde ahora tienen que aprender a leer el texto, a identificar lo que realmente importa, el dato que me brinda el texto, y sobre todo en historia, porque ustedes no se van a despedir de historia en el ingreso, ¿eh? En primer año ya van a tener historia constitucional, ¿sí? O sea que aprendan desde ahora las técnicas de estudio. ¿Está? Así que bueno, ¿de qué se trata esto? De que ustedes vayan adquiriendo técnicas de estudio y a medida que yo voy mandando tareas y que realizan algunos grupos, ya revisé algunas tareas que me mandaron al correo y me mandaron al WhatsApp, ya los revisé, pido permiso siempre si quieren compartir el trabajo, porque desde ahora ya tienen que aprender, ustedes van a ser abogados, operadores jurídicos, defensores de los derechos y lo demás, y tienen que saber que cuando van a compartir un contenido que no es suyo, ¿qué tienen que hacer? Pedir permiso a la persona que tiene la propiedad intelectual sobre ese contenido. Fíjense cómo lo vamos repasando, esto lo van a empezar a dar más o menos constitucional, toda esta cuestión, de hecho constitucional es una materia hermosa, donde vamos a analizar nuestra gran y hermosa Carta Magna, que es la Constitución Nacional, con la cual obviamente nos hicimos un sistema democrático, de sistema democrático, representativo y federal, como dice el artículo 1 de la Constitución Nacional, la forma de gobierno que adoptamos. Entonces, bueno, para que no se queden tan descolocados los chicos que recién ingresan, les voy a mostrar brevemente nomás, el PowerPoint, para que los que están, digamos, ahora, puedan ver de qué se trata esto, de qué se trata justamente esta clase de apoyo, que vamos a ir viendo los textos que tienen. A medida que ustedes vayan practicando las técnicas de estudio que yo les voy a ir explicando, mientras que ustedes emplean esa técnica de estudio, van a ir estudiando al mismo tiempo conmigo el cuadernillo, ¿sí? Y lo que tiene la historia, chicos, les voy a decir, la historia es hermosa, pero la historia lo que tiene es mucho de narrativa. Se habrán dado cuenta que tiene mucho juicio de valor, mucha carga de
de palabras que por ahí nos resultan muy del lenguaje cotidiano, pero que son ambiguas y tienen otro significado. Lo mismo le va a pasar con el derecho. Por eso desde ahora le doy mi primer tip para toda la carrera va a ser un diccionario jurídico. ¿Sí? Diccionario jurídico. Yo tengo el de Beleo Perrot, de cualquier diccionario jurídico que sea completo, no le hago propaganda a ninguna librería, pero un diccionario jurídico le va a servir muchísimo, ¿sí? Desde ahora en adelante. Aunque no vayan a la Real Academia Española, porque el diccionario jurídico le da el sentido jurídico a la palabra, sobre que derecho ya es ambigua, derecho tiene el sentido objetivo, subjetivo, y el sentido de ciencia, historia también tiene es una palabra ambigua. Así que desde ahora en adelante se consiguen, sí o sí, ¿qué cosa? Diccionario jurídico, ¿sí? Tiene que ser un diccionario jurídico. Así que vamos a empezar, le voy a mostrar lo que le mostré a sus compañeros la clase pasada, rápidamente, y después no sé si está el grupo que va a exponer, si está presente, el grupo que va a exponer. Chicos, el grupo que me había dicho que era el grupo 2, que iban a exponer, que querían exponer. ¿Están presentes? Bueno, mientras se van organizando el grupo que va a exponer, les muestro a los chicos que son nuevos. Bueno, la historia, ya sabemos que la historia del conocimiento de las cosas que ya sucedieron. También la historia tiene como un significado ambiguo. Cuando yo digo cuento historia es lo que ya sucedió, ¿sí? Lo sucedido. Pero ustedes van a ver justamente, creo que ahí levantaron la mano los que son del grupo, Ailén Mieres del grupo. Bueno, la historia entonces, los fines de la historia es ordenar los hechos. Entonces nuestra técnica de estudio más grande acá va a ser la de cronología, que Víctor Gámez, no sé si está presente, me mandó su trabajo y que está muy bien, no sé, le quería dar la devoluciones ahora. La historia entonces no solamente estudia el pasado, sino tiene como finalidad explicar, investigar y extraer los hechos. La historia tiene como fin comprender, interpretar y explicar los acontecimientos históricos, ¿sí? ¿Cómo se estudia historia y cómo no se estudia historia? De memoria no vamos a estudiar historia, ¿sí? De memoria no, vamos a ordenar los hechos, vamos a ordenar los procesos históricos como lo hizo... ¿Se ve ahí el nenito, se ve la plantilla, verdad? ¿Alguien que me diga que se ve o no? Lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Bien, ya sabemos perfecto, ya sabemos que hay que ordenar los hechos cronológicamente, ¿sí? Hay que relacionar las causas y consecuencias. Primero razonar cuál fue la causa y el motivo, la consecuencia, relacionar los hechos e interpretar los procesos históricos, ¿sí? Las técnicas que nosotros estamos empleando son lectura comprensiva, cronología de presidencias. Las cronologías no solamente van a ser cronología de presidencias, sino también de acontecimientos históricos importantes, o, por ejemplo, un acontecimiento político económico importante, por ejemplo, el lanzamiento del plan austral, el lanzamiento de algunos planes económicos, o la sanción de una determinada ley. Eso también tiene que ir en una cronología, eso también va a organizarles a ustedes la información que van a, mejor dicho, el dato que van a extraer, o la información que ya está procesada en el libro, que van a extraer para las posibles preguntas, ¿sí? Ya vale aclarar que ni nosotros, ni el centro estudiante, nadie de nosotros somos los que hacemos los exámenes, lo único que hacemos es guiarle acompañarle en este estudio de la materia. Yo solamente enseño historia y nada más, como se debe enseñar, digamos. También es muy importante que ahora vamos a repasar, escribir las características de los acontecimientos. Por ejemplo, dividir las presidencias, un tip que le voy a dar a Alfonsín, su aspecto político, ¿sí? Tenemos aquí a dos líneas, tenemos a los peronistas y a la Unión Cívica Radical, el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto de relaciones exteriores, que estudia muy bien Zurita María, que es el texto que ustedes tienen. Acá tienen la técnica de lectura comprensiva, en una primera lectura general, después se establecen las ideas principales. En la tercera lectura yo ya voy destacando ideas, conceptos, y voy poniendo acá al margen. Bueno, como ya tengo bastante, creo que tengo mucha trayectoria en leer tanto, yo automáticamente ya resalto y al lado ya pongo la idea principal, ¿sí? Y con eso yo ya tengo un esquema
para explicarle a ustedes, que se transforma en un PowerPoint, que es lo que van a ver ahora. La lectura comprensiva es la técnica principal y básica, de ahí nace una cronología, de ahí nace un resumen, perdón, de ahí nace un esquema que yo puedo tener mientras estoy exponiendo, porque chicos, de ahora en adelante, ustedes van a tener que trabajar en equipo, van a tener que estudiar, van a tener que crear un hábito de estudio, van a tener que separar horas de su vida para estudiar, y el estudio tiene que ser algo que los motive. Desde ya los felicito por obviamente ingresar en esta carrera, en esta hermosa carrera, en esta hermosa universidad, pero acostúmbrense a adquirir técnicas de estudio que le van a hacer mucho más fácil la lectura de tanto material que por ahí quizás no estén acostumbrados, sobre todo los que vienen quizás de escuelas con orientación de ciencias exactas, es diferente. Si yo que estoy en la dociencia le puedo decir estudiar una ciencia exacta no es lo mismo que estudiar la ciencia formal, ¿sí? En historia tienen mucho contenido, derecho humano, en contabilidad para abogados tienen mucho contenido que leer, muchas leyes, muchos artículos, y eso tiene su técnica de estudio correspondiente que ustedes tienen que ya comenzar a practicar desde ahora. Desde ahora también traten de animarse a hacer los grupos, perdón, a hacer los trabajos en grupo, porque como bien le dijo el señor Lautaro, bien le había dicho, cómo durante la carrera van a tener que trabajar con grupo, ¿sí? Siempre los trabajos van a ser en grupo. Traten de conocerse, sean respetuosos entre ustedes. Nosotros estamos estudiando los derechos de las personas también, estamos estudiando las leyes que regulan las relaciones y situaciones jurídicas, en un momento van a conocer todos los órganos de gobierno, el Ministerio Constitucional, van a ver la división de poderes, todo eso, pero tienen que poner en práctica el respeto y la tolerancia y la justicia, que es lo que nosotros los abogados buscamos, así que no solamente estudien, sino pongan en práctica lo que están estudiando, ¿sí? Trabajen en grupo, si alguien piensa diferente a ustedes, está perfecto, se hablan con respeto, ¿sí? Uno también puede aprender del otro, yo acá ahora estoy enseñando y también estoy aprendiendo en cada vez que enseño, aprendo de ustedes y todos aprendemos de todos porque en realidad es así. Y al tener esa mente de que yo puedo aprender de mi compañero que piensa diferente a mí, yo voy creando mi libertad de expresión, artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que acuérdense que la libertad de expresión en su dimensión social y en su dimensión individual es un derecho propio de uno y un derecho social también, la libertad de expresión. Bien, entonces otra cosa que yo ya le había comentado a la clase primera era conocer, no podemos conocer a Alfonsín sin conocer qué le pasaba antes. Entonces, ¿qué pasaba antes de Alfonsín? Teníamos el proceso de reorganización militar, voy a ir rápido con esto para hacer un repaso. Ese proceso de reorganización militar, que fue la última dictadura, que, bueno, fue un golpe de Estado, como yo les dije a los compañeros, un golpe de Estado. Golpe de Estado significa porque es un golpe a un Estado de Derecho democrático, y se instala un gobierno de facto o de hecho, que es lo mismo, un gobierno de facto, que obviamente el golpe de Estado, nunca se olvida esta fecha, 24 de marzo de 1976, la Junta Comandante de las Fuerzas Armadas, que representaban, digamos, bueno, Jorge Videla, el almirante Macera, el brigadier Agosti, destituyen el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, y ahí tenemos el inicio del gobierno de facto ejercido por las fuerzas denominadas con su idea de proceso de reorganización nacional, conocido como proceso, dictadura, última dictadura militar, en lenguaje coloquial. Asumen el poder y ahí tienen las fechas para ver. El último fue Vignone, ¿sí? Con Vignone se hace la transición. ¿Qué significa la transición? Es el paso de un gobierno de facto, de hecho, a un gobierno democrático. ¿Qué es la democracia? ¿Alguien sabe qué es la democracia? Gobierno del pueblo, doctora. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Demoskratos es una palabra que viene de justamente de los romanos, es una palabra que viene mejor dicho, de Atenas, siglo V. Demoskratos, demo es pueblo, kratos, gobierno, democracia. En Atenas realizaban la democracia directa, solamente los ciudadanos votaban por las leyes que iban a regir en la polis, que eran las ciudades en Atenas, esta historia antigua, lo estudié en humanidades, y levantaban la mano. Eso es democracia directa. ¿Nosotros tenemos democracia directa? No, tenemos democracia indirecta. Tenemos democracia indirecta. ¿Dónde está la democracia indirecta? Artículo 22 de la Constitución Nacional. El pueblo no delibera ni gobierna, sino mediante sus, la Constitución Nacional ya la tienen que saber. Representantes, muy bien, ahí vemos aparte acuérdense que tenemos un gobierno representativo, republicano y federal, artículo 1 de la Constitución Nacional. Bien, entonces cuando asume este gobierno de facto, digamos que se suspende la Constitución, ¿sí? Se establece una censura, se
o sea, se prohíben todo tipo de actividades políticas, lo que significa acallar, o sea, no respetar la libertad de expresión, se prohíbe todo tipo de reunión, otro derecho civil muy importante, artículo 14 de la Constitución Nacional, el derecho a la reunión, que también lo encontramos en el Pacto Civil, Derecho Económico, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en lo que es derechos humanos. Entonces, todo esto queda detenido, ¿sí? Quedan suspensos, se detienen por la Constitución Nacional los derechos, y ¿sí? Disculpe, 5 segunditos le corto. Le digo a los chicos, les informo que ahí escribanle a Joel y a Rocío que ellos están pasando ya el diccionario por los grupos, el diccionario jurídico. Eso no me Ay, doctora. bien, qué bueno. ¿De qué autor es? Ahí ya le digo. Qué bueno. Muy bien, chicos. Es el diccionario de Manuel Osorio. Muy bien, le va a resolver, chicos. Perfecto, gracias. Bueno, las medidas adoptadas. Ustedes, para entender a Alfonsín, tienen que entender qué pasaba antes de Alfonsín. Eso ya estamos de acuerdo. Los chicos que ya tuvieron la clase, vamos a repasar. Intervención de sindicatos. ¿Por qué intervienen los sindicatos el proceso de organización nacional de la dictadura? Intervienen los sindicatos para ellos, obviamente, poder establecer, liderar lo que tiene que ver con los sindicatos. Por eso después Alfonsín va a tener un frente que va a ser lidiar con los sindicatos, digamos, la cuestión de los sindicatos. Se prohíbe toda actividad política, ¿sí? Eso sería la censura. El derecho político es uno de los derechos civiles más importantes, reconocido por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que lo tenemos elevado a jerarquía constitucional, el artículo 75 y 122, mediante la reforma del 94, después se va a elevar a jerarquía constitucional, ahora no estamos en el 94, pero acuérdense que tiene jerarquía constitucional este tratado. Se censura los medios de comunicación, ¿está? Se reemplaza el Congreso que está donde está nuestro representante. ¿Cómo es nuestro Congreso? ¿Unicameral o bicameral? Rápido, tiene que salir. Bicameral. Bicameral. Se reemplaza el Congreso bicameral por la Comisión de Asesoramiento Legislativo CAL, integrada por civiles y militares. Esto lo hace el proceso de organización nacional. Ese es el proceso histórico anterior al Alfonsín. ¿Sí? Todavía no llevamos a Alfonsín. Los crímenes cometidos por los militares son declarados por el derecho internacional de los derechos humanos delitos de lesa humanidad que atentan contra las normas de Uskoyen o de Uskogen, normas propias del ordenamiento creado por la ONU en 1945, cuando en su preámbulo ya habla del respeto a la persona, a la dignidad y a la fuerza, el respeto a la persona, a la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Qué significa esto? Que todo Estado tiene que reconocer la dignidad de la persona humana, ¿sí? Y estos crímenes, ¿y qué pasa cuando el Estado no reconoce? Hay los micrófonos, chicos, los micrófonos. Cuando tengan preguntas, me Chicos, avisan. por favor, silencien los micrófonos. Bien, entonces, acuérdense que el Estado democrático nacional, como dice bien la Convención Americana de Derechos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado democrático de derecho tiene un deber y una obligación. ¿Cuál es? Respetar y reconocer nuestros derechos. ¿Qué significa eso? El Estado tiene que dar la garantía al individuo, como dice el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos los estados que se adhieren a esta convención tienen que reconocer a los ciudadanos que se adhieren bajo su jurisdicción los derechos y libertades reconocidos por esta convención americana, sin ningún tipo de discriminación social, racial, económica o ninguna otra índole. Artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue suscrita por Argentina en 1984 por la ley 23.154. 1984, ¿sí? Así que por ahí estamos cerca de ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo Estado de Derecho debe reconocer la dignidad de la persona humana y no les debe negar ningún derecho, es más, lo debe garantizar, porque nosotros somos personas, y las personas, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos, persona es todo ser humano. Todo ser humano ¿nacemos o nos reconocen los derechos? Pregunta, a ver, para todos. Nacemos con los derechos. ¿O nos reconocen? ¿O nos reconoce el Esos son Estado? derechos protegidos. Nacemos con los derechos. Nacemos con los derechos, sin duda, chicos, nacemos con los derechos. Uno de los primeros caracteres de los derechos es que son inherentes y propios de la persona humana. Es un como dicen todos los autores de derecho, Pablo Manili, Pisa Escalante, son caracteres propios de la persona humana, es algo inherente a mi dignidad, a la persona humana, ¿sí? Es algo inherente y necesario, ¿sí? Que responde a toda la dignidad propia de la persona humana, que yo puedo inclusive, si mi propio Estado no me reconoce mi derecho, puedo ir al sistema interamericano y pedirle que me reconozca mi derecho. ¿Por qué hablo de esto? Porque acá
en este momento del proceso de organización nacional, este no era un Estado de Derecho. No accedieron por votos, accedieron por un golpe al Estado de Derecho, un golpe al Estado democrático, que significa como que derrocaron a un Estado democrático, y se transformó en un gobierno de facto, dictadura, de hecho, ¿sí? No legítimo, no tiene legitimidad por parte, no es reconocido por el pueblo, porque no fue un gobierno que se eligió por democracias, digamos, por la garantía de la democracia, que es lo que me otorga legitimidad. No fue un gobierno democrático, pero estableció enemigos del Estado, que eran los subversivos. Si ustedes buscan subversivo por ahí van a ver que es diferente a lo que se establecía. Ese enemigo va a ser atacado por el Estado. Y ahí tenemos el terrorismo estatal, ¿sí? O sea, el Estado propio, que es el que me tiene que dar seguridad a mí, me tiene que garantizar los derechos, y en caso de que se me viole un derecho, resarcir, porque es un Estado de Derecho, ahora estaba obviamente reemplazado por un Estado de hecho, un gobierno de facto que establecía sus propias leyes, ¿sí? Porque acuérdense que reemplazó al Congreso. Todo esto ustedes tienen que ir entendiendo porque no lo dice el autor, pero esto les prepara a ustedes para cuando ustedes lean y digan, todo esto Alfonsín, claro, Alfonsín tiene el frente militar, tiene el frente sindical, tiene la sociedad que le está pidiendo auge y auge de actividad política, claro, porque en el proceso histórico anterior sucedió todo lo que la doctora y profesora ya me explicó. ¿Está? Entonces, ¿cómo se puede crear un enemigo del Estado a quien atacar? Se ataca a la persona humana por pensar diferente. ¿Ah? Y vamos a ver que esto no es solamente en Argentina, es latinoamericano. El Estado ataca a una persona por pensar diferente, o por tener una postura diferente a lo que se considera que es lo bueno, ¿sí? Esto obviamente también atenta contra el derecho a la privacidad, artículo 19 de la Constitución Nacional, porque el Estado solamente puede interferir en la privacidad de una persona si esa privacidad afecta al orden público y a la moral. Estoy hablando después del 94 ya, estoy hablando de actualmente. Comparen, una de las formas más lindas de estudiar historia es comparar lo que yo ya vivo con lo que está viviendo esa persona, esas personas en 1974, lo que están viviendo, que no pueden salir, que tienen estado de sitio, que no pueden votar, que tienen todos sus derechos suspendidos, ¿sí? Todos los derechos más importantes como civil, el artículo 14 de la Constitución Nacional, los derechos del artículo 14 bis, que son los derechos sociales, derecho al trabajo, derecho a ejercer de educación, a industria lícita, derecho al voto, derecho a la salud, todos esos derechos están suspendidos. ¿Está? ¿Quién va a querer volver a este proceso de organización nacional? Nadie. ¿Está? Por eso es que Alfonsín toma todo esto y promete en su campaña electoral, que va a ser un programa muy importante de cambio, de que esto nunca más va a volver a suceder. Pero Alfonsín también tiene que tener en cuenta los organismos internacionales de derechos humanos, y acá hablo de lo que me apasiona, derechos humanos, ¿sí? Porque Alfonsín va a tener un periodo donde va a juzgar a los militares, como promete, y después va a tener otro periodo donde medio que va a haber un retroceso en la política de derechos humanos. Y va a haber dos leyes discutidas, y que esto fue como, le digo siempre, digo yo, fue como un tirón de oreja argentina por parte del Comité de Derechos Humanos, que fue creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, parte de órgano, parte de la ONU, donde le dice a Argentina, esas dos leyes que vos estás, que Alfonsín establece, la ley de vivienda de vida y punto final, atentan contra las normas de Dioscoya de la comunidad internacional de derecho internacional de derechos humanos, con la comunidad internacional creada por la ONU, atentan contra la vida, contra las normas de Dioscoya, contra los derechos humanos, ¿sí? Porque las dos leyes que establece Alfonsín, la ley de violencia de vida y punto final, me está generando, me genera en ese momento, en ese contexto, una parálisis de investigación de aquellas personas que generaron delitos de lesa humanidad, ¿sí? Y me está paralizando la investigación, ahora vamos a ver más en detalle, me paraliza la investigación, me extingue la acción penal, ¿sí? Y la acción penal no me pueden extinguir por un delito de lesa humanidad, porque el delito de lesa humanidad está prohibido por el derecho internacional de derechos humanos y por el derecho internacional público, o sea, es un delito que el Estado debe investigar, sancionar y juzgar a los culpables. ¿Está? Y este debe ser, y este fue el discurso de Alfonsín en su campaña electoral. No solamente el de Alfonsín, sino también de las facciones políticas diferentes, que estaban con él o que no estaban con él. Pero, obviamente, para tener un prestigio moral, ¿qué técnica política voy a adoptar yo? ¿Ponerme del lado de lo que quiere la sociedad o no? Seamos sinceros.
¿Qué es la política? La política es esa relación entre no gobernados y gobernantes. Estoy hablando de esa idea de estrategia política, de yo armar mi campaña. También en un momento el autor dice que Alfonsín sabía que lo que tenía que hacer era esto, ¿sí? Sancionar a los culpables, acabar con la inflación, pero lo que más le pesa a Alfonsín, el peso del pasado de Alfonsín, que lo dice Marcos Novaro, no es solamente los sindicatos y también la crisis económica que va a endeudar, porque acuérdense, nosotros estuvimos en una guerra con Galtieri, la gran deuda que le dejan, sino también el peso de una sociedad que tiene a sus familiares desaparecidos, y que esto va en contra de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, que después del 94 se le da jerarquía constitucional, ¿está? Entonces no podemos ser un Estado democrático cuando Alfonsín llega y dice, voy a regenerar la democracia, y me pongo y nombro 2 leyes que atentan contra todos los derechos humanos. ¿Qué pasa ahí? ¿No hay un retroceso, les pregunto? Estoy haciendo un resumen de todo el cuadernillo. Ahí hay un retroceso increíble de la política de derechos humanos, por eso va a tener él justamente la llamada atención del Comité de Derechos Humanos por parte de la ONU. Entonces las consecuencias son, además de todas las que ya les dije, con este panorama que ustedes tienen que estar escribiendo ahora sí, es cuando Alfonsín se presenta como candidato. ¿Está? Él analiza la situación en la que estamos viviendo. Yo le pregunto, en esta situación de desprecio, de vulnerabilidad de la persona humana, de desconocimiento de los derechos de la persona humana, de que no se le reconoce el derecho por ser persona humana, de que el propio Estado, que es el que me tiene que ayudar cuando alguien me roba en la calle, es el propio Estado el que me estaba deteniendo. Pregunto, ¿alguien que quisiera volver a eso? Nadie. No. ¿Sí? ¿Alguien quisiera volver a pensar diferente y que el Estado le detenga a las 10 de la noche y le lleve encapuchado en un lugar y que no sepamos nada más de él, porque así fue? No, nadie va a querer hacer eso. Esa gran vulneración, esa época oscura de nuestro país, que todavía a muchos les duele tocar, nadie va a querer volver a eso. Nadie va a querer volver a eso. Y pónganse en ese lugar. Nadie va a querer volver a una dictadura militar, a un gobierno militar, como quieran llamarlo. Nadie va a querer. Todos vamos a querer que la democracia, primero, se emprenda el proceso de restauración democrática, y después ese proceso se consolide. Pero consolidar el proceso democrático va a ser difícil, porque como les dije en la clase pasada, los militares tuvieron mucho poder político. Como dijo también una compañera que es profesora de ciencia política, en toda la historia argentina los militares tuvieron mucho poder político, y esto es lo que Alfonsín trata de hacer, despolitizar a los militares. ¿Está? Y también la sociedad, que ya no aguanta más, porque obviamente hay como una cantidad de desaparecidos y reclaman la normalidad institucional. ¿Qué significa eso? Elecciones libres y democráticas. Ya el 30 de mayo hay un acto de la CGT y las 62 organizaciones se convocan en la Plaza de Mayo y piden que renuncie Galtieri. ¿Está? Esto tienen que saber, que ya la sociedad se va levantando. Acá ya vamos viendo ya el auge de, comienzan a ver los famosos que después van a hacer cacerolazo, pero acá ya comienza a levantarse los grupos sociales contra el poder, justamente contra esta, no tenían poder democrático, sino contra este gobierno de proceso de reorganización nacional que ellos mismos se hacían llamar y que tenían sus propias leyes. Bien. Vuelta a la democracia se da con Raúl Alfonsín. Entonces, ¿cómo es el contexto histórico en el que va Raúl Alfonsín? Los radicales en el gobierno, acuérdense que la presidencia de Alfonsín tenemos acá, esto puede faltar en su cronología, 10 de diciembre de 1983 a 1989. ¿Cuál es el contexto histórico en el que va a iniciar Alfonsín su periodo? Con una cantidad de crisis, ¿sí? Social, económica, influencia de los sindicatos y las 62 organizaciones en la política. Por eso yo le diría que dividieran así: presidencia Alfonsín, aspecto social. La sociedad no se encontraba representada por ningún partido político. Yo les pregunto, el derecho al voto es uno de los derechos más importantes, reconocido por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, suscrito por la ONU, ¿no? Estoy hablando de la ONU. Y que cada Estado que se suscribe debe cumplirlo dentro de su jurisdicción. Si
anteriormente suspendieron la actividad política, ¿qué pasa? Las personas no están representadas por ningún partido político, ¿verdad? ¿Sí o no, Judith? Judith Sánchez, que te veo muy... Los partidos políticos, digamos. Por eso vamos a ver en Alfonsín, en la época de Alfonsín, vamos a ver un auge de actividad política. Claro, de partidos políticos, de participación inclusive de la misma sociedad con ganas de participar. Exactamente. De afiliarse, o sea, hubo una gran ola de afiliaciones a los partidos políticos de la sociedad. Perfecto, perfecto. Esas son cosas que ustedes tienen que saber que pertenecen al gobierno de Alfonsín, no al de Menem. Entonces, si por ahí porque si por ahí nosotros decimos crisis social, la sociedad no estaba representada en ningún partido político, ¿sí? ¿Y se representaban con los militares? No, de ninguna manera. Había una oposición a los militares. La sociedad terminó perdiendo la confianza hasta en un policía, ¿sí? De acá viene esa idea de que los militares, los policías, se pierde la legitimidad de la Fuerza Armada, ¿está? Y una gran violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, ¿está? Bien, entonces hay una crisis social muy grande, que eso es lo que dice Marcos Novaro como la consolidación y concertación social que tanto quiere lograr, que se une a la sociedad, y cómo es la cuestión de la sociedad con los militares. Los militares, obviamente también como es la cuestión de los militares con Alfonsín, porque los militares saben que van a ser juzgados, que tienen que ser juzgados, ¿sí? Que se van a encontrar con eso cuando Alfonsín llegue al poder, porque están escuchando la campaña electoral. La crisis económica. ¿Cuál fue el ministro anterior? Martínez de Oz. Generó inflación, aumento de la deuda externa, la producción nacional se estancó, ¿sí? Entonces esta crisis económica también hereda Alfonsín. Tenemos un frente entonces político, económico, social, y la influencia de los sindicatos, ¿sí? Y las 62 organizaciones de la política liderado por la CGT. El poder corporativo que tienen los sindicatos aumenta, o sea que Alfonsín va a tener tres presiones, digamos, la de los militares, que no querían ser juzgados, la sociedad que le dice juzgar a los militares, y el organismo internacional de derechos humanos, y los sindicatos y las 62 organizaciones que le piden una reforma sindical. Entonces, las denuncias que existe un pacto sindical militar en la Fuerza Armada que apoyan al peronismo, los dirigentes sindicales, van a todos ir a la cuestión de violación de los derechos humanos, y la necesidad de juzgar a los responsables también. Bien, ¿de dónde viene Alfonsín? Era un candidato del Movimiento de Renovación y Cambio, la línea interna del radicalismo, digamos. Él habla de la lucha de los derechos humanos, exalta la democracia, habla de la regeneración democrática, habla de la nueva era para la Argentina en su campaña electoral. Ahora quiero explicar, y lo que quiero que no se olviden nunca ahí, es que el 10 de diciembre de 1983 tenemos la fórmula de la Laguna Alfonsín Martínez, con 52% de los votos. Eso por favor anótenlo. El peronismo obtuvo el 40% de los votos con la fórmula de ¿quién? De Ítalo Luder Bitter, con su vicepresidente, fórmula que es la que pierde. Por primera vez en la historia le gana el radicalismo al peronismo, y el peronismo no está proscripto. Bien. Buenas tardes, profe. ¿Sí? Disculpe, ¿cuánto dijo que tenían los votos el peronismo? 40%, 50% y 40%. Muchísimas ahí gracias. Te voy a mostrar. 52% los radicales, y el otro era 40%. ¿Sí? Anótenlo bien eso. 52%, 40% perdió, o sea, ganó el peronismo en 40%, y el 52% está con Alfonsín y Martínez. ¿Está? El Partido Justicialista básicamente obtuvo el gobierno en 12 provincias, y la Unión Cívica Radical obtuvo el triunfo en Tierra del Fuego y en 7 provincias. Y una cuestión importante es que va a haber una minoría en el Parlamento o en el Congreso de radicales. Esto quiero que anoten. Por eso que todos los proyectos que hace Alfonsín lo hace por decreto, porque hay una mayoría en el Parlamento de peronistas y una minoría de radicales. Eso quiero que entiendan bien. Bueno, antes de entrar de lleno, digamos, a la... Uy, ¿cómo se fue la hora? Profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Podría repetir eso que usted dijo recién? Lo que dije recién, bien, que había una mayoría de
o sea, había una mayoría de peronistas en el Congreso y una minoría de radicales. Entonces, ¿qué va a pasar con los proyectos de ley que Alfonsín lleva al Congreso? La mayoría de ustedes ven que lo hace por decreto, tenía mucho para explicarles hoy, ¿sí? Gran parte de la sociedad apoyó los inicios en sus empresarios, sociedades, consulta con disposiciones de material luego de la clase, me resulta mucho más entendible el material propuesto. El material lo pueden hablar con franja morada, no estoy compartiendo, bien. Ahora sí, el grupo que está para exponer, si quieren exponer, o yo quiero avanzar con la explicación, y lo dejamos para la próxima, la explicación, o sea, había un grupo que iba a exponer, ¿sí?, la tarea, pero yo quiero avanzar con la explicación, no sé qué decide la mayoría. La explicación, profe. Bueno, ¿quieren que avance con la explicación? Avance, profe. Bueno, perfecto, avanzo. Y el próximo grupo, avance, profe, la explicación. Bueno, por mayoría entonces, democracia, mayoría. Bien, ahora sí les presento mi diapositiva para que vean todos. Ahí hice un glosario también. ¿Se ve el glosario? Porque hay palabras que no van a entender, que son nuevas. Profe, ¿eso le podría enviar después a alguien de la franja para que nos mande? Sí, ahí está alguien de la franja ahí para responder la pregunta. Rocío, Lautaro. ¿Cuál era la pregunta, disculpen? No, para que después nos puedan pasar todas estas imágenes. Sí, ¿Entienden sí. mejor así, chicos? Sí, como le dijo la doctora, nosotros vamos a estar mandando. ¿Entienden mejor con las explicaciones así? Como le dijo la doctora, nosotros vamos a estar mandando todo lo que es material de estudio, imágenes y demás. Bueno, esto es también un bienvenido que hice para todos. Bienvenidos a la facultad, a esta gran etapa, y felicitarlos por apostar al conocimiento. Las recomendaciones de la clase de apoyo era aprender técnicas de estudio ahora. Bueno, esta fue una tarea. Las recomendaciones asistir a toda la clase de apoyo, y es un beneficio porque ustedes están practicando para su vida universitaria. ¿Está? Bien, y ahí empezamos entonces. Las técnicas de estudio nos van a llevar a entender esto, porque de una lectura comprensiva yo voy a sacar estas características importantes que les muestro ahora. ¿Qué pasa el 10 de diciembre de 1983? ¿Por qué es tan importante esa fecha? No tiene que olvidarse nunca. ¿Quién asume la presidencia? Es una fiesta patria. ¿Por qué? Porque vuelve el gobierno de facto, la democracia. La democracia. Vuelve la democracia. Presidencia de Laura Alfonsín. De un gobierno de facto a uno democrático. Bien, bien. O sea, primero se habilita las elecciones, ¿se acuerdan? La clase pasada dije, primero se habilitan las elecciones, van los dos partidos tradicionales que tenemos en disputa, ya saben cuáles son, ¿no? El peronismo y el radicalismo, en disputa, y por primera vez le gana con un 52%, los radicales con un 40% a la línea de los peronistas con Ítalo Luder-Vittel. La fórmula Ítalo Luder-Vittel y Alfonsín Martínez. Profe, disculpe. Sí. Tengo una consulta. Cuando vuelve la democracia es porque las Fuerzas Armadas pierden las Islas Malvinas y se ven obligados a renunciar, ¿no es cierto? Y por eso llaman a elecciones, por lo que yo tengo En realidad, entendido. por toda esta cuestión del proceso que viene sumándose, la suspensión de los derechos humanos, la suspensión de la Constitución, la disolución del Congreso, ¿sí?, que nos representan a nosotros, una democracia indirecta, la gran violación a los derechos humanos, hay presión por parte de organismos internacionales, hay movimientos sociales que están pidiendo que se vuelva a elecciones democráticas, que se levante la prescripción que había de no poder votar, de no pertenecer a ninguna asociación, de no poder llevar a cabo ninguna actividad política. La sociedad está presionando a los militares. Obviamente, también, como hay historiadores que cuentan, otros historiadores que la historia es muy subjetiva, tiene diferentes explicaciones, hay algunos historiadores también que dicen que la isla Malvinas, el hecho de que se estaba ganando, pero en realidad se estaba perdiendo, era también una especie de la campaña que tenían los militares, pero de hecho lo que realmente sucedió fue que dejó una gran deuda, y dejó una gran deuda a la sociedad también, porque se perdió a muchos jóvenes que no estaban preparados, ¿sí? También tenemos lo del mundial, y bueno, son cuestiones que llevaron a que la sociedad le tenga miedo a los militares de alguna manera, y no quieran saber más nada con los militares, que vuelvan a su cuartel y se queden ahí. Habrán escuchado esa frase de no queremos saber nada con los militares, que no queremos saber nada con los cuarteles, con los militares, muchas palabras van a ver por ahí.
porque muchas veces hay historiadores que hablan con mucha pasión y muchas palabras que por ahí nos parecen muy cotidianos. Pero es que el proceso era así, el proceso no iba a llevar a que vuelva la democracia, ¿sí? Porque el desprestigio que tuvo el proceso de organización nacional fue tan grande que había una presión social por volver a las elecciones sí o sí. Y además también Vignone, que era el último representante de la Fuerza Armada, ya no tenía más por dónde sostener su legitimidad para estar en el poder. Ya esa legitimidad de suspender por proceso de reorganización, de protección de los antisubversivos, y todo eso, ese discurso que fue en toda Latinoamérica, del Plan Cóndor y todo eso que también ustedes habrán leído, que lo vamos a ver después, eso ya iba perdiendo fuerza de legitimidad. No sé si me explico, la legitimidad es algo que se acepta como legítimo, como bien de derecho, entonces ya perdieron su prestigio y su legitimidad y era necesario devolverle a la sociedad sus derechos, entre ellos el derecho a votar y a tener un gobierno democrático y que se instaure de nuevo la normalidad institucional. ¿Qué significa la normalidad institucional? Que vuelvan todas las instituciones democráticas a funcionar, entre ellas el Congreso, y que la Constitución funcione como tiene que funcionar en un gobierno democrático, representativo, republicano y federal, que es como el que tenemos nosotros. ¿Está? Entonces, en esa apertura, cuando se levanta la censura justamente de la campaña, de lo que tiene que ver con el voto y con la actividad política, ¿a quién aparece ahí? Alfonsín, con su campaña electoral y la idea de un nuevo comienzo, fin de la dictadura. Ahora les pregunto a ustedes, y a ver quién puede leer, tiene a mano el cuadernillo, ¿esto era una etapa de oportunidad o no? ¿Qué significa? Porque también tienen que entender las frases, la línea divisoria que separaba una etapa de decadencia y disgregación de un porvenir de progreso en el marco de la democracia. ¿Quién puede ir a la página 23 y decirme qué significaba esa frase? De que había una línea divisoria que separaba una decadencia del porvenir del progreso y el marco de la democracia. ¿Qué significa eso? Lo que entiendo de esa frase, la línea divisoria, es el fin de una dictadura y el comienzo de la democracia. El intento del comienzo de poder llegar a instaurar primero y a consolidar la democracia. Pero ¿cómo instauro la democracia yo primero? Profe. ¿Sí? Profe, en la página. ¿Quién puede ir a la página 23 y leer el pensamiento de Juan Carlos Portanteiro, la nota al pie número 2? ¿Qué significaba un consenso de regreso a la democracia? ¿Sí? El peso del pasado. Cuando habla del peso del pasado, ¿a quién se refiere Juan Carlos Portanteiro? O sea, ustedes se encuentran, ¿qué opina Juan Carlos Portanteiro cuando habla del peso del pasado? ¿A quién se hace referencia? A todo aquello que ocurrió en un periodo de la dictadura y lo que eso dejó. Bien, y a ver cómo expresa él. ¿Quién puede leer la nota al pie número 2 de la página 23? Yo puedo leer, si les parece. Sí, por favor, Judy. Esta carga puso más en la espalda de las generaciones que se habían formado en aquellos años, como era en el caso del propio Alfonsín, y en las de quienes, por oficio y vocación, se nutrían de imágenes forjadas entonces. Los ideólogos alfonsinistas y sus adversarios ofrecen por igual buenos ejemplos de ello, como ilustra el testimonio de Juan Carlos Portanteiro, uno de los más destacados y agudos miembros del primer grupo, respecto a lo que la política es menos intensa hoy que en las 60 y 70. Pero gracias a la revalorización y la democracia, podría tener éxito en metas que entonces se probaron inalcanzables. Bien, entonces, ¿qué vemos ahí? Que todos quieren la vuelta a la democracia, y esto tienen que marcarlo y remarcarlo, lo que yo le digo. Juan Carlos Portanteiro hace su opinión de que todos entonces apuntamos a un solo objetivo, ¿sí? Ya no hay problemas de disidencia política, ya sea radical o sea peronista, nosotros tenemos un fin. ¿Cuál es? Regresar a la democracia, ¿sí? Primero, instaurar la democracia. Es el inicio de una nueva era para recuperar y restaurar glorias pasadas, ¿sí? Porque acuérdense que antes de la dictadura teníamos toda una época de reconocimiento de derechos muy grandes sociales que se dieron en Argentina, en la época, ¿se acuerdan del artículo 14, del famoso artículo 14 bis de ahora, que con Perón surgen los derechos sociales, el constitucionalismo social, todo lo que se frenó, ¿sí? Por la rama
más violenta justamente de los peronistas, que eran los montoneros, que pasaron a ser esa parte subversiva, que el proceso de organización nacional atentaba como enemigo de la sociedad y que eso era abominable y que iba en contra de los derechos humanos. El peso del pasado, a eso hace referencia entonces. Tengan en cuenta porque las preguntas, no sé a qué se pueden hacer referencia, pero nosotros en la historia estudiamos todo. Estudiamos lo que dice un autor, estudiamos lo que nos dice el documento Clarín, por ejemplo, estudiamos todo lo que, un discurso, una frase célebre, todo tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos historia, ¿sí? Porque todo eso nos ayuda a comprender, ¿sí? Yo quisiera hacer una consulta con respecto al cuadernillo. En la página 23 no lo tengo eso. ¿Son todos lo mismo en el cuadernillo o no? ¿La línea divisoria? ¿La página 23? Con lo que leyó mi compañera, digamos, está... ¿son todos los mismos en el cuadernillo o no? Está en la página 24, la nota 2. Sí. Ahí dice, página 24, nota al pie número 2. Esta Página carta 24, la letra chiquitita que está abajo. Sí, en la página. Yo cuando le pongo nota al pie, chicos, cuando dice nota al pie, es este numerito que está acá abajo. Nota al pie lo que ustedes van a hacer, o sea, resaltan, terminan su frase, ponen un número y acá nota al pie. El chico que no encuentra, dígame si encontró. Esa es la cita. La cita o nota al pie, te dice, sí, cita bibliográfica o nota al pie. Permiso, buenas noches. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Permiso. ¿Sí? Permiso, buenas noches, doctora. Sí, sí, encontró. Sí, ¿quieren preguntar algo? Pasa que la doctora dijo mal el número, era 23 y era 24. La página 23 o 24, pero tienen que ver la nota. Chicos, cuando ustedes ven nota al pie número 2, acá tienen 1 y tienen 2. No sé si lo ven en el cuadernillo, ¿sí? O sea, la página 23 está bien, pero si yo le digo nota al pie número 2, en la página 23 no hay ninguna nota al pie. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? A la página 24. Y ahí tenemos la nota al pie número 1 y la nota al pie número 2. Así está estructurado un libro, ¿sí? Y ustedes tienen que acostumbrarse así. Entonces yo le digo, a ver, vayan a la nota al página número 2. Ah, listo, lo busco. Puede coincidir o no con la página de donde saqué la frase o no. Pero la nota al pie está. ¿Se entiende? No es que La 24 va a tener el 23, pero como en el 23 no hay nota al pie, vamos a la 24, que seguramente vamos a tener la nota al pie número 1 y la número 2 que le dice la profesora. ¿Está? Nota al pie número 2. Bueno, ahora, yo le leo lo que tengo en la nota al pie, doctora, para que se dé cuenta. Yo tengo nota al pie y dice... ¿Número 2? De la página 24. No, ¿Número página 2? 24. Sí, pero la nota al pie número 2. No tengo número 2, no dice número 2. ¿Del 24 36. no? ¿Nadie tiene? ¿La nota al pie de la página 24, número 2, nadie tiene? Capaz debe terminar el Sería la hoja del libro. ¿Cómo? Sería la parte de abajo, ¿no? Las dos Sí, partes. la parte de Hay abajo. dos. Creo que Página eso lo está 24, entendiendo el señor. el Creo que 2. lo entiende. El texto del texto que tenemos, la mayoría tiene numeritos en los textos, o sea, Claro, son las notas marginales, citas bibliográficas. Exactamente. Esas citas bibliográficas al final, Acá les estoy mostrando, no sé si ven, acá al final. Tenía que verlo con el micrófono. Esta es la nota del pie. El cuadernillo, los cuadernillos al menos que tienen eso son los grandotes que se compraron, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, a ver, ¿no? Van a ver, chicos, ¿quién no encuentra? ¿Quién no tiene igual? Sí. Pasa que hay algunos que han comprado en otros lugares o a otros centros de estudiantes y por ahí, entonces esa es la diferencia. Pero no. es más que nada eso, si usted tiene unos numeritos al final del texto, o sea, de la página... Claro, pero por más que le hayan, capaz que si le imprimieron mal, el número de nota al margen siempre va a ser 2. ¿Me explico? Sí, no, tienen otro número 36. Y ahora la iglesia reaccionó, reaccionó con estas palabras a la decisión oficial de dar de baja y a procesar a quien había sido... ¿Qué texto es ese? ¿Qué texto es el de Marcos Novaro, como yo muestro ahí? ¿Marcos Novaro? No. Ah, bueno, ahí está, estás mal en el texto donde estás. Mirá lo que dice la diapositiva, Novaro, Marcos, capítulo 1. Sí, está mucho más adelante. Eso. Al Claro, principio.
Vos tenés que ir al texto Marcos Novaro. ¿Vos no estuviste en la primera clase cuando yo expliqué todos los textos que conforman Sí, el no, cuadernillo? pero como, claro, está más adelante eso. Claro, por eso anda no. Marcos Novaro, capítulo 1, página 23 o 24, vas a encontrar. Bien, entonces... Bueno. Profe, una consulta. La intensidad, termino con esta idea y ya voy a responder las preguntas. La intensa politicidad de la vida social, anótenlo como característica importante, y Alfonsín fue víctima entre dos épocas tan familiares como disímiles. ¿Qué significaría eso para ustedes? Y empezamos con la reorganización de la vida política. El perrito. Los micrófonos. Mate al perro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Ya está? Bien. Chicos, por favor, los micrófonos. Bueno, elecciones fundacionales, la organización de la vida política. ¿Quién me quería preguntar algo? Antes de que yo empiece con la organización de la vida política. Yo, profe. Sí. Bueno, hablábamos sobre que cuando inició su presidencia Alfonsín era dejar el pasado atrás y dar una nueva oportunidad. Después en una parte del cuadernillo habla sobre que la mayoría... No, se te escucha muy bien, sí. En una parte del cuadernillo, o sea, hablando de Alfonsín a su presidencia, era un cambio, dejar el pasado atrás y una oportunidad, ¿verdad? Después, en la parte del cuadernillo dice que la mayoría razonó igual que los militares, que si Alfonsín se salía con la suya, demasiadas cosas cambiarían. ¿A qué hace referencia eso? Que si Alfonsín se salía con la suya, muchas cosas cambiarían, ¿me dijiste? Sí. Bien, y bueno, y esa es una opinión del autor, es de Marcos Novaro. Novaro estás leyendo, ¿verdad? Sí. Claro, el problema era que lo que Alfonsín planteaba era juzgar a todos los militares, ¿verdad? ¿Y eso qué significaba? Un levantamiento militar o no. ¿Sí? Entonces, uno en la postura de Alfonsín, que tenía la presión de juzgar a los militares y la presión de reactivar la economía y de reactivar toda la vida social y cultural, obviamente, ¿qué iba a pasar? Iba a haber un levantamiento militar y eso fue lo que sucedió, ¿sí? No fue tranquilo el paso del golpe de Estado a la democracia, no fue tranquila, no fue pacífico. Vamos a tener una cantidad de levantamientos, sobre todo liderados por Aldo Rico, de los cara pintada, que eso tienen que anotar cuando vayamos pasando para eso, que no fue nada fácil. Y también Alfonsín después termina como no indultando, pero termina como también hace toda una especie de artilugio, no es la palabra artilugio, pero establece dos leyes que contradicen lo que él había dicho, ¿sí? Ahí te está anticipando eso, y ahora es lo que yo quiero explicar eso. Que son la ley de obediencia debida y punto final, ¿sí? Esas dos leyes nunca se pueden olvidar, y ahora ya voy a pasar a eso si me queda el tiempo. Entonces, triunfa la fórmula de Raúl Alfonsín, con 52% de los votos, inicia el gobierno de Raúl Alfonsín, tiene amenaza de sectores golpistas. A eso también hace referencia a lo que me leyó la compañera, porque justamente se amenaza la estabilidad política, social e institucional. ¿Ustedes creen que todos los uniformados van a querer ser juzgados? Les pregunto. No. ¿Qué van a pedir? ¿Ser juzgados por un tribunal de qué tipo? ¿Civil o militar? Militar. Tribunal militar. Pero no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. ¿Autoamnistía? Bien, ahí le voy a mostrar todos los decretos que hizo Alfonsín. Entonces, en el aspecto político... Una pregunta. ¿Sí? ¿Esa es la autoamnistía? Primero, él lo que hace es declarar nula la autoamnistía que se habían hecho los militares para ellos, ¿sí? Eso es lo primero que hace cuando llega al Congreso. ¿Lo habrán leído? ¿Lo leyeron? Eso fue 12 días después, ¿no? De que él asume. Claro, eso fue lo primero que él hizo, ¿está? Sí. O sea, deja sin efecto. ¿Qué es la autoamnistía? ¿Qué es la autoamnistía? Miren, acá, ¿me escucho yo? Acá les puse en un glosario, porque sé que esos son términos nuevos para ustedes. ¿Quién puede leer? A ver, Jorge García. Bueno, Ana. ¿Qué es amnistía? ¿Qué significa amnistía? A ver, ¿puedes leer lo que puse yo en el glosario para ustedes? Proviene de una locución griega que significa olvido. Es una medida legislativa que no solo comprende la extensión de la acción penal, sino la potestad represiva misma con respecto a hechos indeterminados.
Bien, eso citó, abajo tendría que citar el diccionario. ¿Está? Bueno, acá lo que viene a decir es, esta amnistía, que primero Alfonsín dice que la autoamnistía que se hicieron los propios militares a ellos, queda nula. Pero después más adelante, ¿qué hace Alfonsín? Establece una amnistía, ¿sí? Una ley de obediencia debida y una ley de punto final, que no era que establecía tanto una amnistía, pero sí la prescripción de la acción penal llegaba a en un determinado momento, que le quiero explicar eso, pero con orden. Bien. Entonces, ¿cómo se reorganiza la vida política? Vemos el sistema bipartidista. Ustedes ya saben que nosotros somos, en esta época, ¿cuáles son los partidos más fuertes? El justicialismo y el radical, ¿verdad? El peronismo, que después se va a transformar ¿en qué? Kirchnerismo. Kirchnerismo. Antes de eso, que entra en el cuadernillo. Justicialista. ¿Y quién va a venir ahí? El menemismo. Exactamente. O sea, Menem es como el que va a iniciarse como uno de los que va a lograr la transición pacífica necesaria del paso de un gobierno que le costó muchísimo instalar las bases democráticas, un traspaso pacífico. Es lo que ambos querían, ¿sí? Y ahí nace el Pacto de Oligo y la reforma constitucional, ¿sí? Bueno, las fuerzas minoritarias, teníamos el Partido Intransigente, la Unión del Centro Democrático, bueno, esas son fuerzas minoritarias que por ahí estaría bueno que lo vayan viendo. Bien, entonces, cuando Alfonsín asume, ¿cuáles son las consecuencias? Fin del régimen autoritario, y todo lo que nos deja el régimen autoritario lo hereda Alfonsín. Se acaba la hegemonía electoral de 4 décadas del peronismo. Esto es muy importante, porque si yo le pregunto, ¿quién fue el presidente que acabó la hegemonía electoral de 4 décadas del peronismo? ¿Me van a poner Menem? ¿Van a poner Frondizi? No, Alfonsín. Alfonsín. Ricardo Alfonsín. Raúl Ricardo Alfonsín. ¿Cuándo? ¿Junio de 1984? El 10 de diciembre de 1983. Perfecto, con seguridad, díganlo chicos, esto ya tienen que saber. Es el fin del estado de retroceso y destrucción, acuérdense los antecedentes políticos, y la campaña electoral de Alfonsín, ese programa que vi que en un grupo, en un trabajo práctico, un grupo me puso, es un programa, básicamente que lo elabora según Marcos Novaro, capítulo 1, habla del programa que responde a las demandas sociales, ¿sí? ¿Qué se pedía? Justicia frente a la violación de los derechos humanos. ¿Y qué más pide la sociedad? El restablecimiento de los derechos humanos. Queremos volver a asociarnos, queremos ver de nuevo campañas políticas, ¿sí? Queremos que se respeten los derechos que son inherentes y propios de la persona humana. Artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en 1984 Argentina suscribe por la ley 23.054. Al suscribir un tratado significa que el Estado que suscribe tiene la obligación natural frente a los demás estados de cumplir ese derecho. ¿Y quién es el beneficiario principal de ese derecho? Los individuos que se hallan bajo su jurisdicción. Esto lo pueden relacionar con el módulo de derechos humanos. Inicio del régimen... ¿Sí? Alfonsín, creo que fue 5 días después de que él asumió, él creó la CONADEP. ¿Esto tiene relación con los derechos humanos? Ya vamos a llegar a eso. Bueno, fue todo un proceso, pero ya vamos a llegar a eso, que estuvo Ernesto Sábato a cargo. Ya vamos a llegar a eso. Bien. Entonces, pero está perfecto, ya vamos a llegar a eso. El inicio del régimen democrático, toda la sociedad entonces se incorpora, característica, toda la sociedad vuelve al sistema de representación política, se vuelven las actividades electorales establecidas por el sufragio universal. Acuérdense que nosotros teníamos el sufragio universal, secreto, obligatorio, tenemos nosotros. ¿Cuándo fue eso? En la época de la ley de San Peña, 1912, con la cual asume en 1916 Irigoyen, y en 1947 tenemos el voto femenino, ¿sí? El gobierno, en un mediano plazo, ve factores que lo vienen a debilitar a Alfonsín. Las discusiones públicas y el conjunto de problemas que rodean a Alfonsín son de índole de la cuestión militar. Cuando digo cuestión, es ese aspecto militar con el que tiene que lidiar Alfonsín. Los militares, los sindicales, los políticos y el económico. ¿Sí? Esos son... Perdón. Esos son todos los frentes. Sí, con los celulares, por favor. El mío era, disculpen. Esto es, el mío era, disculpen, me estaban llamando. Esto es los frentes que va a tener Alfonsín. Intenta el comienzo de la regeneración democrática. Se llama Marcos Novaro.
Regeneración democrática. Voy a apagar el celular por la duda. Permiso. Profe. Urgencia me avisa. ¿Sí? Chicos, les digo algo. Yo trato de no interrumpirla a la profe para que la profe pueda dar lo más que pueda de la clase, porque es limitado el tiempo del Zoom, son 2 horas, pero veo mucha gente que deja prendido el micrófono. No hablo solo por este tema del celular y demás, sino que cada vez que hacen una pregunta o algo por el estilo, más allá de que hablan todos al mismo tiempo, dejan prendidos los micrófonos y se escucha ruido de fondo. Los chicos en el chat piden que apaguen los micrófonos, y siempre veo que es la misma persona, la misma gente, siempre son las mismas personas los que dejan prendidos los micrófonos. Es solo una advertencia: cada vez que hablan, responden a las preguntas de las profesoras o hacen una consulta, apaguen por favor el micrófono. Bien. Bueno, eso sí, chicos, en todas las clases van a tener que hacer, es importante porque tenemos que escucharnos de todo. De última, si ustedes no quieren estar frente a la pantalla, no hay ningún problema, ustedes son libres, pero apaguen su micrófono. Y bueno, y se van y, como ustedes decían. Bueno, la sociedad, ¿qué demanda? 1, acá puedo armar mi esquema ya. Necesidad de participación política. 2, consolidar la democracia. 3, ampliar la participación política. Y ahí va a iniciar su camino, ¿quién? Que estudiamos su presidencia. Carlos. Saúl Menem. Carlos Saúl Menem. Exactamente, muy bien. Entonces acá vemos el inicio de un nuevo orden. ¿Cuál era el primer paso que Alfonsín piensa liderar? El juicio a las juntas militares. Y acá vemos el labor de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que dijo hoy la compañera, la CONADEP. Esto no pueden olvidarse nunca. Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP. También, bueno, tuvo el Tratado de Paz con Chile, que lo solucionó con un plebiscito, la implementación de un programa económico conocido como el Plan Austral, que lo vamos a ver en la clase que viene, y un Congreso Nacional que promovió un debate sobre lo que sería la futura ley de educación. Bien, acá viene la importancia de la campaña de Raúl Alfonsín. La campaña electoral que generó un programa de renovación e innovación. Y el objetivo era cortar con el pasado, y el peso del pasado seguía estando ahí. Instaurar la democracia, instaurar la democracia. Se habló de un espíritu refundacional, todas estas palabras son claves de la presidencia de Alfonsín. Se quería regenerar a los nuevos actores e instituciones. Y acá, era lo que yo les dije que quería hacer, que quería Alfonsín hacer con los militares? Despolitizar a los militares, quitarle el poder político para que los militares no vuelvan a actuar en decisiones políticas, sino que se dediquen a lo que corresponde a las Fuerzas Armadas. ¿Está? Reactivar la economía y lograr una concertación social. ¿Por qué concertación social? Porque había mucha división social, no solamente políticamente hablando, sino la sociedad con los militares estaba en completa guerra. Por decirlo así, había una gran euforia en el sentido de no querer ver a los militares nunca más. Y ahí justamente es para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió. Y acá les tengo una nueva técnica de estudio, que es el análisis de opinión de historiadores, como por ejemplo tenemos el de Halperin Donghi, donde habla la Argentina peronista, corregida en sus defectos. ¿Quién puede leer la página 25 y decirme cuáles fueron los hitos fundamentales de la campaña electoral? Porque esto tienen que saberlo. Página 25. ¿Encontraron rápido a Halperin Donghi? Un historiador, márquelo. Bien, ¿lo puedes leer entonces qué significaba los hitos fundamentales de la campaña electoral o la Argentina peronista, sí? ¿Quiere que lea Sí, los sí, lea que dijo la Argentina peronista, corregida en sus defectos, digamos, que era para él eso. Por otro lado, ese espíritu refundacional dio cauce más que a la promesa de una sociedad completamente nueva, a la regeneración de actores e actores e instituciones heredados de lo que Halperin Donghi llamó a la Argentina peronista, corrigiendo sus defectos para despegar las que suponía eran sus aún vivas potencialidades.
Bueno, hasta ahí lo más importante, perdón, hasta ahí lo más importante para que ustedes aprendan a leer, ¿qué es? Esto es lo que está en el Power. Espíritu refundacional, regeneración de nuevos actores e instituciones, ¿qué heredamos de esa Argentina peronista? ¿Puedes continuar leyendo, por favor, señorita? ¿Sí? Sí. Y esa parte que dice una meta. Una ¿Cuál es meta la que... meta? Bien, sí. ¿Sí? Una meta que animaba a Alfonsín en sus años mozos, cuando integró la juventud del sector radical que pretendió hacer del partido de Alem la síntesis de la democracia y la justicia social. ¿Sigo? Sí, sí, continuamos. Eso es importante tener en cuenta, que él quiere reivindicar, ustedes ya saben que, bueno, para los que no sepan, cuando nombra justamente, él venía de la juventud del sector radical, Alem justamente era uno de los que creó justamente la Unión Cívica Radical, y él quiere volver a esos valores, ¿sí? La reactivación de la industria sustitutiva, a partir de ahí aparecen los hitos de la campaña de Alfonsín. Claro, eso es lo que él como que prometía en su discurso, ¿no? Exactamente. La reactivación de la prometió esto, sí, ahí vayan, acá está, acá ya está, la idea era que ustedes puedan identificar con la técnica de estudio que yo les di. De esta manera ustedes van diciendo, estoy leyendo que Hal Brindongui habla de la Argentina peronista, y acá me dice la reactivación de los sindicatos, todo esto son los hitos fundamentales de este programa. De todo eso que leímos, lo más importante es todo esto que está en el Power. Entonces, otra técnica de estudio que yo le digo que pueden practicar es mediante preguntas. Si yo acá veo una sucesión de cosas que tengo que hacer, mi pregunta sería, ¿esto pertenece a la campaña democrática de Alfonsín? La respuesta es sí. ¿Está? Entonces, así tienen que estudiar, haciéndose esas preguntas. ¿Cuáles fueron los hitos fundamentales? ¿A qué quería llegar Alfonsín? ¿Qué le prometió a la sociedad? Porque después eso la sociedad le va a reclamar. ¿Sí? ¿Está? Sí. Yo tenía una duda en cuanto a esto, yo lo tenía... Perdón. Sí, profe, yo tenía remarcado esto de lo que él prometía en su discurso, pero lo tenía como identificado como su política de Estado. No sé si estoy en lo cierto, si es lo mismo, o es más que nada las promesas. Es la campaña, es el hito fundamental de la campaña, es lo que él promete, ¿sí? Es lo que él promete. Fíjate, si podés leer ahí en el Power. Profe, ¿sí? Acá. Hola. Leo, no sé qué hago. ¿Se ve en la diapositiva? Sí, la leo. ¿Cuáles fueron los hitos fundamentales de la campaña electoral? Anda un poquito para que tus chicos, perdón, Judith, para que todos vayan anotando, porque esto es muy importante, ¿sí? Bien. ¿Cuáles fueron los hitos fundamentales de la campaña electoral? 1, la reactivación de la industria sustitutiva. 2, democratización de las Fuerzas Armadas y sindicatos. 3, acabar con el hambre y la exclusión. 4, reforma de la Constitución. 5, la modernización del Estado, la salud pública, la educación, la vida cultural y social. 6, nueva ética ciudadana. Bien, perfecto. Esta era la campaña electoral que tenía Alfonsín, democratizar las Fuerzas Armadas y sindicatos. Eso significaba despolitizar las Fuerzas Armadas, democratizar sindicatos que no estén siempre dirigidos por los mismos que estaban dirigidos, acabar con el hambre y la exclusión, reforma la Constitución, que después lo termina estableciendo en el 94, la modernización del Estado, la salud, la educación, la vida cultural y una nueva ética ciudadana. Judith, ¿podés leer la nota al margen número 5 de la página 26 que dice Giussano Pablo cuando habla de la oportunidad de corregir el pasado? Que era como una actitud revisionista. Sí, la nota al pie número 5 de la página 26. Bien. Es como una revisión. Esta actitud revisionista y la pretensión asociada de reparar errores del pasado se expresó en infinidad de cuestiones y alusiones a errores del radicalismo. Bien, eso tienen que marcar, porque entonces ahí se está diciendo que también hubo errores del radicalismo, ¿sí? No solamente tanto errores de los militares. ¿Qué más? Claro. Dice Giussani Pablo, un historiador. ¿Qué parte es esa, profe? Página 26.
nota número 5. Como muestra, cabe este pasaje de las conversaciones de Alfonsín con Pablo Giussani, periodista y asesor de su gobierno. Creo que si hubiera partido de un criterio genuinamente democrático para administrar aquellas enormes posibilidades de desarrollo que teníamos tan a mano en los años 40, nos habríamos visto proyectados con mucha más fuerza hacia el futuro. Bueno, bien, Giussani, esa es la opinión que tiene él, digamos, que hace ese historiador. Después, ¿cómo la dictadura, la presidencia de Alfonsín, el peso del Profesora, ¿le puedo pasado? consultar algo antes Sí. que continúe? Con respecto a los hitos, ¿Sí? recién puso en la figura anterior, ética ciudadana. ¿A qué se refería eso? ¿A qué se refiere eso? Perfecto. ¿Qué piensas vos? ¿Con qué está relacionada la ética ciudadana? Con el tema de la relación que tenía la sociedad, ¿con quiénes? Con los militares. Con los militares, porque ustedes acuérdense que tenemos como una cantidad de desaparecidos, ¿sí? Se viola obviamente lo que es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. ¿Qué significa eso? Desaparecen personas, no se sabe el paradero de los mismos, no se da la información de los mismos, entonces hay que regenerar una nueva ética ciudadana, ¿sí? Que es el respeto a los derechos humanos y la regeneración democrática. ¿Se entiende? Es por esa brecha grande que hay entre lo que es el derecho de Estado democrático y Alfonsín, y esa brecha de oscuridad y de dolor y de abuso de la política en contra de los derechos humanos que realiza el proceso de organización nacional, que nosotros necesitamos crear una nueva ética ciudadana que Alfonsín quiere mostrar que tiene todos estos valores: el respeto a los derechos humanos, el juzgamiento de los militares en un primer momento, después se va para atrás, como que hace como un retroceso, para evitar los levantamientos, democratizar la Fuerza Armada y los sindicatos, acabar con todo esto nos lleva a una nueva ética ciudadana. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. De nada. Bien, profe, ahora... Profe, ¿Sí? una última pregunta. Lo que sería, ¿a qué se refiere con que la industria es sustitutiva? Sí, eso también. No me queda claro. Eso no le quiero explicar mucho porque eso es mucho de política económica, pero cuando nosotros hablamos de sustitución de importaciones, sería, ¿sí? La industria sustitutiva de importaciones es sustituir lo que nosotros importamos de otro país. Eso era lo que quería hacer Alfonsín, reactivar este proceso industrial que tiene que ver más con la economía, o sea, sustituir las importaciones, ¿para qué? Para tener más un ingreso, para tener más ingreso que egreso, y para que sea superávit, para que no se llegue a un déficit, mejor dicho. ¿Sí? Se buscaba un superávit, lo que se evitaba era el déficit económico, porque cuando el Estado importa más, ¿qué hace? Gasta más. Entonces, si nosotros sustituimos lo que importamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos ahorrando, el presupuesto va aumentando, hay más ingresos, eso es mucho de economía. Pero con que sepan que es el modelo económico que quería implementar Alfonsín ya es suficiente, porque después lo comparamos con el de Menem. ¿Está? Bien. Ahora, ¿sí? Yo estuve leyendo el cuadernillo que hablaba mucho sobre un déficit fiscal. ¿A qué hace referencia esto? El déficit fiscal significa que había una gran deuda externa y el Estado no tenía dinero para responder a esa deuda externa, y lo que nosotros podemos calcular como lo que sería un ingreso y el gasto, que sería el egreso, ¿qué supera en un déficit? Lo que yo más gasto, ¿sí? Lo que yo gasto más me genera un déficit, porque no tengo ahorro y estoy, gastando más y no tengo un ahorro que me respalde. En cambio, en superávit es cuando yo tengo más ingreso que egreso, ¿se entiende? Por eso se hace un déficit fiscal. Hay más deuda, no hay ingreso, y por eso se quiere sustituir la importación, porque hay una deuda externa grande, y hay una crisis económica y hay inflación. Y ustedes saben que cuando hay un aumento de inflación, ¿qué pasa? Es porque no hay un respaldo para, obviamente, el dinero. Y ahí es donde vamos a empezar con el plan austral, y después vamos a ver también la política de Menem, que todos tratan de equilibrar, de saldar esa deuda externa y de tratar de equilibrar un poco la inflación con el salario, porque ustedes acuérdense que el salario, que ni hablar de esta época, porque estamos heredando toda la economía desprestigiada por una guerra, porque ustedes imagínense estar en una guerra, la gran deuda que deja económicamente hablando,
La inflación es el problema. ¿Sí? La inflación es la que ataca los precios de los productos básicos y no equivale el salario que tiene una persona a lo que la inflación no equivale. Entonces, uno como Estado, el Estado pensado el Estado como una persona humana, como una persona, sería que tiene mucho más gastos que ingresos. Y ahí llega un déficit fiscal. Es un término económico, pero para que ustedes lo entiendan, déficit fiscal es cuando hay más gasto que ingreso. Y superávit es cuando se llega a un mayor ingreso o sea, hay más ingreso y menor gasto. ¿Se entiende, no? Para hacerlo simple, porque es una cuestión económica. Déficit fiscal significa que hubo mucho más gasto, no hubo ingreso y que hay deuda. ¿Sí? Está la deuda externa y hay aumento de inflación. Todo eso genera el déficit fiscal. ¿Sí? El fisco no está teniendo un déficit. Bien. ¿Qué ocurrió el 2 de abril de 1982? Este también es una nueva técnica de estudio que ustedes pueden hacer, interpretar el texto mediante preguntas. ¿Quién puede leer qué ocurrió el 2 de abril de 1982 en la página 27? ¿Y cómo se interpretó esta oportunidad de regeneración democrática fundamentada en raíces históricas? ¿Quién puede leer? La página 27. Lo leo, profe. Perdón. A mí, perdón, profe. A mí me está poniendo un poquito nervioso con respecto a eso, porque mi cuadernillo no tiene lo mismo que lo demás. ¿Te fuiste al capítulo 1 de Marcos Novaro? Sí, pero no tiene. No es el mismo cuadernillo. Te fuiste al texto que dice Argentina, fin del siglo. Este es mi cuadernillo. No se ve. ¿Te fuiste a este texto? No se ve. Fernando, ¿no tenés este texto? Entonces está mal tu cuadernillo si no tenés este texto. Te pregunto, Fernando, ¿cómo conseguiste tu cuadernillo? Mira, cuando vine a mi casa, vine de corriente y me mandaron mensaje automáticamente. No sé cómo consiguieron mi número. No, eso no sé. La autora bueno, mira, podés mandarle un mensaje a Joel o ahí te dejo mi número, me mandas un mensajito a mí y yo te paso el PDF con todos los módulos, entonces podés o estudiar de ahí o bien podés imprimirlo. Creo que no está teniendo los textos completos el autor, porque es el único que tiene ese problema. Claro. Yo lo compré frente a la facultad, de acá de Resistencia. Yo cuando vine a mi casa me senté y me mandaron un mensaje. Creo que se llama enfrente de la facultad, y todo cerrado. Y no sé, deberán de la facultad de Derecho. Ahí le habrán dado. Claro, sí, ahí te mando. Ahí te mando mi número, o sea, dejo mi número en el chat, o escribirle a Joel, escribirme a mí, te pasamos el que está con. Bueno, gracias. Bueno, ahora avanzar un poquito. ¿Cuáles fueron las diferencias entre 1983 y 1973? Ustedes saben que en 1973, ¿quién fue elegido? Que se decía Perón, ahí había una frase que decía Perón, Héctor Cámpora a las elecciones y Perón al poder. ¿Sí? Y el conservador Vicente Solano Lima era vicepresidente de Frejuli. Le interrumpo un segundito. ¿Sí? Nosotros tenemos que leer, no sé si teníamos que leer el pie de página número 6, donde habla de la situación lo quieren leer, pueden leerlo si quieren. de 1982, que lo que dice es que en la decisión de Alfonsín de hablar desde el cabildo y no desde el balcón. Eso chicos, esa parte, perdón, eso es muy importante, chicos, hagan eso. Yo le quería decir que por favor todos anoten lo que va a leer el compañero, porque es muy paradigmático. Esto es un hecho paradigmático que no podemos dejar pasar. ¿Qué pasó entonces el 2 de abril de 1982? Por favor. En la decisión de Alfonsín de hablar desde el cabildo y no desde el balcón de la Casa Rosada, pero sin duda el recuerdo todavía fresco de la plaza del 2 de abril de 1982, más que el temor a incómodas comparaciones con la plaza de Perón. A los pocos meses para festejar los 100 días de democracia, la Unión Cívica Radical organizaría un mitin multitudinario
y Alfonsín no dudó ya en hablar desde el balcón. La relación existente entre las complicidades civiles y las posibilidades de dar un trámite judicial a responsabilidades en los crímenes cometidos. Bien, ahí disculpa, ¿cómo es tu nombre? Darwich Ian. ¿Cómo? Darwich Ian. Bueno, Ian, ahí hay cosas muy importantes, ¿sí? Habló desde el Cabildo, 2 de abril de 1982, ¿sí? No quería que se le compare con el peronismo. Pasaron 100 años, perdón, 100 días de democracia, todo eso es muy importante. Había un mitin multitudinario y Alfonsín habló desde el balcón y que todo lo que está diciendo el compañero, eso por favor anótenlo porque es muy importante. Y se hablaba de la responsabilidad de los crímenes cometidos, que se iban a dividir en qué? En civiles, responsabilidad individual, perdón, y colectiva. ¿Está? ¿Puedes seguir, sí? Sigo. La relación existente entre las complicidades civiles y las posibilidades de dar un trámite judicial a responsabilidad de los crímenes cometidos, esto es distinguir... ¿Trámite judicial a quién sería? A ver si está atento. Los trámites judiciales serían a los militares. Exactamente, primero las cúpulas y después vamos bajando, y ahí está la ley de evidencia de vida y la teoría de los demonios. Muy bien, sí, continúa. Esto es distinguir entre responsabilidad individual y colectiva, que Bien. En todas las transiciones por colapso, como la Argentina suscitó prolongados e intensos debates, fue el caso de la alemana, para dar un solo ejemplo. Resultó por este y otros hasta ahí motivos... nomás, porque eso que está entre paréntesis no es importante. Hasta ahí nomás, sí. Todo eso es muy importante. Y si podés leer el último de lo que dice Federico Storani ahí abajo. Sí, no hay drama. Según Federico Storani, una de las figuras entonces ascendentes del alfonsinismo se asumía en 1982 con una gran legitimidad en el origen del poder. ¿Ahí qué opinan ustedes? ¿Era legítimo el poder de Alfonsín o no? Storani Federico, que es un autor, un historiador, dice que sí. Pero ¿de qué dice? Que la transición va a ser un campo minado. ¿Qué significa eso? ¿Le va a costar o no? ¿No le va a costar nada? ¿Sabes lo que es un campo minado, verdad? Le va a costar porque hay gente de militares todavía con influencia política. Estas frases de los historiadores tienen que estudiarlas porque son muy reveladoras. Fíjense, ¿puede repetir, el compañero puede repetir la frase de Storani Federico? Se asume en 1983 con una gran legitimidad el origen del poder, pero con una transición que era como según Federico Storani, una de las figuras entonces ascendentes del alfonsinismo. Se asumía en 1983 con una gran legitimidad en el origen del poder, pero con una transición que era como un campo minado, archivo de historia oral en adelante. Perfecto, bueno, es un documento. Nosotros los historiadores trabajamos sobre documentos de un historiador que fundamenta lo que dice con un documento. Entonces, ¿quién trabajó sobre un campo minado? Cavallo, de la Rúa, Menem, ¿quién fue? No, Alfonsín, porque recibió la época militar. El campo estaba minado por los militares, sin duda, porque tuvo una cantidad de levantamientos, y es justamente uno de los cara pintada de Alfonsín, es el más importante, pero vamos a ir viendo. Y ahora, ¿cuáles fueron las diferencias entre 1983 y 1973? Esto es un nuevo comienzo para los uniformados, para la dirigencia política y sindical del peronismo, y para el pueblo también. Los uniformados, ¿por qué? Porque los uniformados tenían un proceso, iniciaron un proceso de deslegitimación política irreversible. ¿Qué significa eso? Nunca más se lo va a poder legitimar. ¿Está? Grábense esas tres palabras, deslegitimación política irreversible. Se los va a excluir a los militares. Tienen una deslegitimación política irreversible, ¿sí? Esto lo explica bien ahora en el capítulo 1 en la página 28. Y la dirigencia política y sindical del peronismo, algunos participaron como socios,
circunstancialmente, porque las circunstancias se le daban así, del consenso democrático. O sea, todos los políticos participaron en el consenso democrático porque de una u otra manera les daba prestigio moral frente a los argentinos. ¿Está? Y para el pueblo necesitaba respuestas. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo necesitaban respuestas. ¿Dónde estaban los desaparecidos? ¿Está? Ahora me gusta aprender utilizando los documentos de esta etapa histórica. Fíjense que Clarín, el 26 de octubre de 1983, dice que la diferencia entre ambos partidos políticos, entre el oficialismo y el peronismo, fue el aspecto político. No sé si lo leyeron. Ítalo Luder, en su campaña, expresó que toda la restauración económica iba a llevar como 2 años mínimo. ¿Quién dijo esto? ¿Cavallo? No. Lo dijo Ítalo Luder, página 30, ¿sí? Sería la oposición de Alfonsín. Exactamente, fue él que estuvo en la fórmula. Y ahora una nueva técnica de estudio, análisis de imágenes. A ver, ¿quién me puede decir que estamos viendo en esta foto tan paradigmática? ¿Quién está ahí? ¿A qué acontecimiento histórico representa este análisis de imagen que hacemos los historiadores en una foto, podemos ir también a ver en un libro la foto? ¿A qué acontecimiento histórico pertenece? ¿Identifican a los personajes? Acá hay muchísimo. ¿Ese puede ser Sábato? Muy bien, Judith, exacto. El doctor Alfonsín, el doctor... Muy bien, perfecto. ¿Ahí qué le están entregando a Alfonsín? El informe de la CONADEP. ¿Y qué era la CONADEP? La Comisión Nacional de Desaparecidos. ¿Y qué le está entregando ahí? El informe que... El informe de la CONADEP, todos los datos que causa la investigación, los datos que recabaron para el juicio. Entonces, ¿qué llevó a cabo Alfonsín en sus primeros años? Esta investigación por los desaparecidos. Y entonces se creó, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que están en la imagen? Ernesto Sábato es principal. Ernesto Sábato y Alfonsín. Ellos dos son los dos que tienen que identificar. Ernesto Sábato está a cargo de la CONADEP, ¿sí? Y ahí que le está entregando a Alfonsín todos los resultados de las investigaciones. Pero ojo que las investigaciones no fueron fáciles, ¿eh? Porque ¿qué piensan ustedes? ¿Todo va a estar servido en la mesa los documentos? ¿O algunos van a desaparecer? Lo que más o menos leí decía que... Exactamente. Algunos documentos desaparecieron. Exactamente. Entre la legalidad y los derechos humanos, como dice muy bien el PowerPoint, que es significativo, tenemos por un lado a la Junta Militar y por otro lado el fin de la Junta Militar moral y socialmente y culturalmente, con el símbolo ahí de Ernesto Sábato entregando: esto es lo que sucedió en un Estado de Derecho y nunca más tiene que suceder. Así se llamó todo lo de donde, o sea, se reunió toda la investigación y la evidencia y se llamó nunca más. ¿Sí? Por eso pongo la legalidad y los derechos humanos, presidencia de Raúl Alfonsín y el juzgamiento de los militares. ¿Se llegó a juzgar a los militares? Sí, se llegó a juzgar. ¿Hasta qué hora tenemos clase, chicos? Pues no quiero que se me corte. Lautaro. Nosotros comenzamos casi media, así que hasta ahí 25 o menos tenemos disponible el Zoom. Bueno, quiero que vean Profesora, una pregunta. ¿Sí? Con respecto a la iglesia. La iglesia, ¿por qué decía que... ¿Por qué qué? No le escuché al compañero. ¿Se le escucha? No le escucho yo. Bueno, quiero que entiendan bien esto. La etapa, primero la pregunta, ¿hubo juicio a los militares? Sí. Sí. Hace 7 años. ¿Cuándo? En 1985. Muy bien. Acá le puse por etapas, ¿sí? Porque el autor es muy confuso. La primera etapa es, lo primero que hizo Alfonsín cuando llegó fue, ¿qué dice ahí? A ver, alguien que quiera participar, que no sea Judith, otra persona para conocer más. No, es por eso. Leo, si quiere. Primera etapa. Bien, ¿qué dice la primera etapa? Despacito. Establece un... ¿Sí?
Etapa de juicio a los militares, primera etapa. Proyecto de ley para derogar la autoamnistía que la Junta Militar había aprobado. Bien, esos primeros tienen que saber sí o sí qué hizo Alfonsín. ¿Qué más? Emite 3 decretos, 2 donde ordenaba qué y el tercero donde ordena qué. Eso tienen que distinguir. Emite 2 decretos donde ordenaba el enjuiciamiento de las 3 primeras juntas. Bien. Un tercer decreto donde agregó 2 generales, el general de cuerpo y el de unidad. Acuérdense, el general Camps y Suárez Mazón, no se olviden de eso, que fueron agregados por decreto, chicos, esto es muy importante. ¿Está? Otro proyecto fundamental fue la reforma del Código de Justicia Militar. Consagra el principio de obediencia de vida y punto final. No, punto final no, el de obediencia de vida nomás. Porque el de obediencia de vida, le agregó punto final ya, el de obediencia de vida es otra cosa. La obediencia de vida es un término castrense, militar, que viene justamente de la justicia militar. Los militares querían ser juzgados por un tribunal militar, pero no, el pueblo quería juzgarle por un tribunal civil, como debe ser, digamos. Y la obediencia de vida es un término militar, que Alfonsín va a establecer la ley de obediencia de vida, donde va a establecer niveles de responsabilidad, ¿sí? O sea que los cargos más altos van a ser los que van a responder, y los cargos menores, digamos, que va como bajando los cargos, respondían por hacer caso, digamos, a un superior, ¿sí? O a veces porque se le amenazaba, o a veces porque se podía generarle un castigo, ¿está? Ahora vamos a analizar bien eso, pero quiero que tengan en mente eso. Obediencia de vida es un término militar, proviene del ámbito militar, no político ni jurídico. ¿Se entiende eso? Ahora, todo esto arrancaría de la página 31. Sí, todo esto, le estoy haciendo un resumen de toda la primera parte. Ahora, la segunda etapa, ¿cómo fue el procedimiento que eligió Alfonsín para enjuiciar a los militares? El que está leyendo puede leer la página 32, primer párrafo, despacito, o otra persona que otra persona. Ángeles, ¿estás? Sí, estoy. ¿Puedes leer la página 32, primer capítulo? La página 32 de Marco Novaro, capítulo 1, primer párrafo. Sobre que habla sobre las Fuerzas Armadas, satisfaciendo la página 32, donde dice justamente cómo fue el procedimiento, Fuerzas Armadas, desde... Sí. Dale, ¿sí? Bueno, Fuerzas Armadas satisfaciendo la demanda de justicia, pero acotando la duración del proceso y el número de los afectados. Ahí se te escuchó despacito en algo muy importante. Fuerzas Armadas, aumentando ¿cómo? Dando respuesta a la demanda social y... Lee fuerte lo otro. Satisfaciendo la demanda de justicia, pero acotando la duración del proceso y el número de los afectados. Bien, eso anoten. O sea que por un lado, ¿yo qué hago? Hago caso a la demanda social, y por otro lado, ¿qué hago? ¿Condeno a menos o no? ¿Sí? ¿Qué está diciendo eso, Ángeles? Comentar esto como ya que está interpretando vos de lo que lees. Yo creo que está hablando de que la sociedad pedía que se le enjuicie rápidamente a los militares. Uno. ¿Y otro? Y él intenta que en lo menos posible se le pueda enjuiciar a los militares. Claro, o sea, la respuesta es que dice que ahí se acota la duración del proceso y el número de afectados. Eso versus la demanda social, eso lo tienen que anotar sí o sí. Entonces, ¿quiénes? Ahí empieza... Doctora, buenas noches. En cuanto al acotamiento de a quienes se juzgaba, también tienen que ver el hecho de que no existían las pruebas necesarias. Exactamente, hoy le había dicho a todos. Que muchas pruebas desaparecieron. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue el procedimiento elegido? El que hubiera obedecido... Roxana, vos si querés leer, tenés la página 32, primer párrafo, sí. A partir de donde dice, quienes hubieran obedecido. Dice,
Quienes hubieran obedecido órdenes quedarían exceptuados de toda culpa. Bien, eso remarquen. Entonces, quienes hubieran obedecido órdenes de arriba, digamos, ¿sí? Sí, le digo, profe, o sea, es como que querían que tenían que caer, o sea, querían que la justicia social, o sea, la gente quería que se le juzgue a todos los que estuvieron en el tema de la dictadura, o sea, tanto los jefes como los subordinados, que todos caigan en la misma bolsa, por decirles, que todos sean enjuiciados de la misma manera. Pero como los otros, serían los subordinados, solo seguían órdenes. Entonces, exactamente, ahí aparece la idea de obediencia debida, ¿sí? Una Seguí leyendo, Gladys, ¿sí? ¿Sí? Esta propuesta respondía a un diagnóstico bastante certero sobre la amplitud de las responsabilidades, las condiciones reinantes y las posibilidades a la mano, dado que eran muchos, demasiados, los uniformados que habían participado en alguna medida de la represión. ¿Cómo? Que por más debilitada que estuviera la corporación militar, estando buena parte de los implicados en la actividad, podrían hacer mucho daño al orden institucional. Bien, ¿Sigo? hasta ahí eso marquen todo porque es sumamente importante el hecho de que habían participado muchos y que había que juzgar a muchos. Y ahí hacemos un corte y vemos lo que dice lo otro, porque ahí habla de la demanda social, si puede continuar. Profe, acá tengo otro pedacito que va un poquito más abajo, que yo le marqué. A ver, ¿cuál? Leo, dice, varios factores dificultaban, sin bien, embargo... ese también, ese es el que yo quería que lean. ¿Cuáles son los factores que dificultan el procedimiento? ¿Cuáles serían? En primer lugar, las características de la represión, tanto debido al pacto de silencio todavía imperante en los cuarteles, como a la falta de documentación que probaran la responsabilidad de las cúpulas. Bien, entonces tenemos dos cosas importantes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que impidió el obstáculo del enjuiciamiento de los militares? ¿Qué me van a decir? Primero, falta de evidencia, ¿no? Segundo, ¿qué más me dirías, Gladys, de lo que leíste recién? El pacto que de no silencio. querían mandarle al frente entre ellos. El pacto como que también que se hablaba, Pacto el pacto de silencioso. silencio entre los militares, el pacto, eso es sumamente importante, chicos, el pacto de silencio entre los militares, ¿qué más? Van tres. Falta de documentos. Falta de evidencia, ya dije, la primera. Y el número demasiado que eran, porque se le va a levantar los militares, ¿está? A Alfonsín se le van a levantar los militares, a Aldo Rico se le va a levantar, porque él decía que estaba defendiendo la soberanía y el Estado, y se le levanta todo en contra de todo este proceso que se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, Gladys, termina de leer esa parte. ¿Dónde me quedé? Ah, bueno. Orden social. Orden social. Orden institucional. Los varios factores. Dijiste todo esto, te quedaste creo que en las investigaciones judiciales que no se podía analizar. Sobre la base de responsabilidad de cúpula. Responsabilidad de la cúpula. Los que pudieron existir habían sido destruidos por la última junta. Eso sí tienen que saber, chicos, habían desaparecido documentos que eran evidencia propia de desaparecidos por los mismos militares. ¿Está? Lo dice el autor, no lo digo yo. Ellos mismos hicieron desaparecer por lo que iban a ser juzgados. ¿Está? Doctora. ¿Sí? Las investigaciones... Doctora, antes de que siga, ¿sí? Hasta ahí 24 más o menos tenemos disponible y después ya quedaría un poquito de minutos ya para que cierre ya. Le digo para que no quede justo a la mitad y un corte de una así. Bueno, gracias, Lautaro. Por último, entonces, teníamos el procedimiento elegido. El procedimiento elegido vamos a repasar la próxima clase. ¿Cuánto tiempo me queda, Lautaro? Y le quedan 5 minutos más o menos. Porque quería mostrar un documental donde se veía el juicio en vivo a las juntas militares. Bueno, para ir terminando, entonces, el presidente Alfonsín primero tenía como objetivo jugar las cúpulas, ustedes saben, a las cúpulas militares, a las primeras juntas, a los jefes de cuerpo y unidades. ¿Y para qué? Para regenerar la democracia y realizar un acto de ejemplificación también, ¿sí? Era para ejemplificar a los demás militares, para decir, si ustedes cometen esto, bueno, van a ser enjuiciados, ¿sí?
Pero esto no fue tan así, o sea, hoy empezamos tarde, pero tenía tantas cosas para explicarles. Esto no fue tan así porque nosotros vamos a tener una violación de derechos humanos en todo el cono sur, en todo Brasil y Argentina, en toda Latinoamérica. Y acá, por ejemplo, tenemos la ley de punto final, fíjense la fecha, diciembre de 1986, cuáles fueron los objetivos: evitar levantamientos militares. No es que Alfonsín lo hizo porque quería, era porque quería evitar de nuevo que los militares salgan de los cuarteles, ¿sí? Evitar la proliferación de tantos juicios, disminuir el estado de sospecha sobre la institución militar, porque la institución militar se estaba desprestigiando y delegitimando sin parar. Bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene. Hasta acá yo quisiera que ustedes identifiquen bien las etapas de juzgamiento de los militares, la primera etapa, la segunda etapa, después tenemos una tercera etapa, que son los factores que dificultaron el juzgamiento, que estuvo leyendo la compañera, cómo fue la represión de las investigaciones judiciales, los documentos que desaparecieron, y cómo fue el método represivo al que llama Marcos Novaro, y qué pasó con las facciones políticas. ¿Todos estaban de acuerdo con juzgar a los militares? Sí. El movimiento de renovación y cambio, cuando le aparece esta sigla, acuérdense, movimiento de renovación y cambio. Profesor. Sí, a ver, ¿qué opinaba la iglesia? El sacerdote Julio Livino llamó al levantamiento de las armas para utilizar, porque llamaba que la democracia iba a ser una democracia pornográfica que daría mucho dolor de cabeza a futuro para la iglesia. Bien, y ¿cómo dijiste? ¿Que iba a ser una qué? Que iba a ser una democracia pornográfica que daría mucho dolor de cabeza al futuro de la iglesia. Eso decía la iglesia, y por un lado las facciones políticas, ¿qué decían? Sin leer el Power. ¿Qué pasaba con, sin leer el Power, qué pasaba con las otras facciones políticas? ¿Qué pasaba con los peronistas? ¿Estaban a favor del juzgamiento? No, no estaban a favor del juzgamiento. Por supuesto que no. La facción progresista de la Unión Cívica Radical, las facciones políticas del juzgamiento, algunos, como el Movimiento de Renovación y Cambio, decían que los juicios iban a ser simbólicos. ¿Por qué? Porque iba a satisfacer el deseo de justicia, ¿sí? Y la facción progresista, la Unión Cívica Radical, como los sectores de Renovación y Juventud, representada por la Juvenil Junta Coordinadora Nacional, con su respectiva, también decían que era un medio para el prestigio moral. Todas estas facciones políticas estaban a favor de los juicios militares y lo tienen que anotar. Y bueno, hasta acá llegamos. Y les muestro lo último. La composición del gabinete, ministro de Economía, todo esto le quería mostrar hoy. Y esta sería la tarea número 2, se la pueden realizar. Lamentablemente hoy tuvimos un problema con el horario, pero espero que podamos comenzar con más tiempo antes. Sí, Lautaro, te dejo la palabra a vos nomás. Bueno, chicos, tienen que venir estudiando. No, pero así. igual, profe, hicimos las 2 horas. Bien, igual es como que tardamos mucho al principio, pero vamos a volver a dar de nuevo esto. Hicimos las 2 horas. Sí, igual no pudieron exponer los chicos, ese es el tema. No sé, no estuvo ninguno, no me respondieron a mí. No sé a vos si te respondieron. Profe, disculpe, acerca de la actividad número 2 sobre el texto de Zurita María, ¿dónde se encuentra eso? El texto de Zurita María está... Yo mostré en la primera clase todos los textos. El de Zurita María está después del de Marcos Novaro. Lo van a reconocer porque dice Relaciones Internacionales. ¿Están teniendo todo bien el cuadernillo, Lautaro? Después de la, página 170. ¿Este chico se ve? ¿Se ve o no? Es María Delicia Zurita sobre las claves de política exterior de Raúl Alfonsín. Bueno, esta es como un... ¿Qué página dijo, profe? Disculpe. Es que no es página, señorita, es el cuarto texto. Después de la 171. Tiene solamente 3 páginas, ¿sí?
no sé cómo está organizado el cuadernillo, pero para mí es el cuarto texto del cuadernillo, y después ya viene la política de economía de Menem, en la Argentina de los 90, por Jorge Castro. El que está antes de Jorge Castro es el de Congreso de Relaciones, sería como la política internacional. ¿Está? Bueno, Lautaro, te dejo a vos la palabra. Bueno, chicos, me gusta porque están estudiando y participando mucho, así que en la próxima clase vamos a hacer un repaso de todo esto rápidamente, del juicio de las juntas militares y todo esto. Quiero que vean en vivo el juicio de las juntas militares, cómo fue y cómo continúa esto, y pasaríamos ya a ver un poco la política económica y ya las relaciones exteriores para poder pasar con Menem. ¿Está? Una última pregunta. Una pregunta. Sí. Hola. Sí. Bueno, Vio que hay unos videos en YouTube que es de Felipe Piña, creo que es. El chico estaba por preguntar primero. Solamente los videos que yo les pase, les recomiendo que vean solamente lo que yo les pase, porque hay algunos historiadores que tienen una mirada subjetiva que les puede confundir, ¿sí? Los documentales que yo les voy a pasar, si quieren que les pase, el que tenía para hoy preparado y el que tenía preparado la clase pasada, son previamente analizados por mí, ¿sí? Y son los que yo autorizo, que están de acuerdo con lo que dice el cuadernillo, si no, no le voy a hacer mirar porque le va a confundir más. ¿Nos puede pasar, profe? Sí, le voy a pasar a Lautaro, le paso el documental, por favor. Por favor, perdón, estaba leyendo ahí el... Sí, pasa el documental, por favor. Sí, por favor, pasa, profe. Y respondía con por favor. Me pasa el documental. Sí, yo quería terminar la clase con el documental, pero ya no me queda más tiempo. Nunca puedo terminar la clase con documental porque la mejor... De última lo podríamos poner en la clase que viene, si a usted le parece, doctora, una vez que los chicos ya hayan mirado, también se les podría poner un yo quiero que se vean, va analizando parte por parte. Quiero que vean, yo le analizo parte por parte el documental, por eso no miren otro documental que no sea el que analicen conmigo, porque yo lo analizo minuto por minuto y segundo por segundo y relacionando con lo que dice el cuadernillo. No vayan a mirar otra cosa porque se van a confundir, ¿sí? O sea, solamente las clases que estamos dando, solo lo que dice el cuadernillo, solo lo que dice el documental que yo le analizo, y céntrense en eso nomás, porque en otra cosa no se va a centrar. No se abrumen con tanta información, solamente céntrense en esto. Bueno, muchas gracias, chicos. Ahí te dejo la palabra, Lautaro. Dale. Gracias por los comentarios, por el chat, gracias, chicos. Doctora. Gracias, Franja Muchas Morada, gracias, también. chicos, por la participación, por la predisposición. Muchas gracias a la doctora por la clase, porque a todos los chicos les gustó. Todos los chicos están diciendo que está muy buena la clase, muy interesante. Rescataron muchas cosas y bueno, la clase que viene entonces ya saben, ya tienen tarea, voy a pasar las consignas por el grupo de las tareas. Los que quieran sumarse al grupo me escriben o le escriben a Joel y él los va a sumar al grupo de lo que es la tarea. Ahí vamos a estar pasando las consignas, vamos a estar pasando los power y demás. Gracias por todo lo que me están diciendo, Lautaro, los estudiantes, muchas gracias. Invítele a más de sus compañeros para que vengan a la clase y no se pierdan las clases, chicos.